Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todas y todos los que nos acompañan el día de hoy en esta primera transmisión del Foro de Preguntas y Respuestas 2023. Hablemos claramente. Damos inicio a nuestras actividades en este año con una actividad que hemos titulado Mente sana en cuerpo sano, bienestar y autocuidado. Y pues muy a propósito del inicio de año y de la motivación de la mayoría de las personas por estar mejor de lo que estuvieron el año previo. Y bueno, antes de comenzar, déjenme mencionarles que en los foros de este año, en caso de que ustedes estén interesados en obtener su constancia de asistencia al finalizar el 2023, bueno, les vamos a estar solicitando registrar su asistencia en dos momentos. Ahora mismo, en la transmisión, en los comentarios de la transmisión en YouTube, ya pueden ver activa la liga del primer formulario. Así que les vamos a pedir que ingresen a la liga y den respuesta a las preguntas que ahí vienen y nos llenen los datos, por favor, que se les solicitan. Este formulario número 1 va a estar activo 15 minutitos y después se desactiva. Y bueno, ya para el final de la sesión estaremos activando el formulario número 2. Les avisamos cuando ya esté por ahí listo en los comentarios. Este se va a quedar abierto un poquito más, unos minutitos después de terminada la sesión. Y nada más ahí les pedimos que sean cuidadosos de poner el mismo correo en ambos casos para que la asistencia quede correctamente registrada. ¿Ah? Entonces, bueno, pues dando inicio a la sesión del día de hoy, me gustaría retomar lo que dice la autora Uribe Jaramillo. Ella menciona que cuidar, cuidarse y ser cuidado son funciones naturales indispensables para la vida de las personas, pero también de la sociedad. En tanto, son inherentes a la supervivencia de todo ser vivo y al cuidar se contribuye a promover y desarrollar aquello que hace vivir a las personas y a los grupos. A través de la historia, las formas de autocuidado, de entender su significado, de practicarlo y de asumir la responsabilidad frente a este, pues han sido una construcción cultural materializada de un patrimonio de prácticas, ritos, creencias, actitudes, representaciones y conocimientos que finalmente el ambiente sociocultural tiene alrededor de lo que es el cuidado y la preservación de la especie. Pero bueno, justamente, ¿no? Nos preguntamos a partir de todo ello, ¿y cómo influye entonces el autocuidado en esta experiencia de bienestar? ¿Qué prácticas son realmente de autocuidado y qué otras son más bien una moda que de pronto creemos que realmente nos acercan a ese bienestar y probablemente no hagan eso, sino que nos alejan un poquito de él, ¿no? Bueno, estas y otras preguntas vamos a tratar de contestar en el foro del día de hoy. Y bueno, pues para ello contamos con un grupo de panelistas de primera, ¿no? A los cuales agradezco que estén hoy por aquí con nosotros y pues quiero presentárselos. Primero que nada, me gustaría mostrarles este rostro que siempre está detrás de las cámaras y que el día de hoy está aquí como panelista, también ayudándonos, por supuesto, con toda la logística. Ella es la doctora Olga Marina Robelo Zarza. Ella es doctora en desarrollo humano, maestrante en tanatología, licenciada y maestra en trabajo social, académica del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental y de la Escuela Nacional de Trabajo Social, ambas en la UNAM. Ella es orientadora familiar y conyugal, responsable del área de comunicación en salud mental en el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina. Olga, bienvenida a este lado de la cámara. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Un placer coincidir. Muchas gracias. Tenemos también con nosotros el día de hoy al doctor Tomás Cepeda Muñoz. Él es médico cirujano por la UNAM con especialidad en pediatría médica, tiene un diplomado en farmacoterapia, maestría en administración de instituciones de educación superior, es doctorante en nutrición con especialidad en síndrome metabólico y obesidad, profesor de tiempo completo asociado C definitivo en la UNAM y profesor de cátedra de embriología en la Universidad Anáhuac. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros. Gracias, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, bienvenido. Está también con nosotros la doctora Vania Elizabeth Torres. Ella es médica egresada de la Universidad La Salle, tiene una maestría en nutrición clínica con mención honorífica por la Universidad Anáhuac, es diplomada en metabolismo por la UNAM, diplomada también en nutrición oncológica y cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Chiapas. Vania, un placer tenerte por acá también con nosotros. Gracias, igualmente es un placer para mí estar y muchas gracias por conectarse y sobre todo también agradezco la invitación.
Muchas gracias a ti. Está también con nosotros el licenciado, el coach Edgar Mata. Él es licenciado en Administración de Empresas por la UNAM, es entrenador deportivo certificado por la Federación Mexicana de Físico-Culturismo y Fitness, perdón, Edgar, y es entrenador de clases grupales de entrenamiento funcional, musculación y poblaciones especiales. Edgar, bienvenido. Ay, tu micrófono. Creo que está apagado. Perdón, ok. Muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, participar en este tipo de foros, compartiendo nuestros conocimientos y experiencia para el beneficio de todos los que nos ven. No, hombre, muchísimas gracias por estar acá. Y se encuentra también con nosotros la doctora Alejandra Méndez Pérez. Ella es médica cirujana por la UNAM, especialista en medicina interna, directora de clínica SANSE, fue profesora de farmacología terapéutica en la UNAM por 15 años y es profesora titular de diplomado de educadores en diabetes y diabetes para médicos de primer contacto. Tiene también diplomados en profesionalización docente para especialistas en salud, bioética, farmacovigilancia, mercadotecnia y muchos otros más. Alejandra, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación y gracias a todos las personas que están escuchando. Ojalá podamos aportar información relevante para ustedes. Seguramente así será. Y bueno, pues justamente recordándoles a todos aquellos que nos siguen en la transmisión por YouTube, que en el chat de la misma pueden poner todos sus comentarios, preguntas, inquietudes, y bueno, pues nosotros trataremos de irle dando contestación por acá, ¿no? Y bueno, ¿qué les parece si empezamos justamente con este concepto, ¿no? Que les decía yo hace un momentito fuera de cámara, creo que ya está bien desgastado, ¿no? Porque todo el mundo habla del bienestar, ¿no? Y hacemos esto por el bienestar de las personas, de la población, de los pacientes, y busco mi bienestar. O sea, como que todo el mundo lo utiliza, pero ¿qué es realmente, no? ¿De qué es lo que estamos hablando? Y bueno, yo creo que sería muy valioso escucharlos desde sus diferentes áreas de acción, ¿no? ¿A qué se le conoce o a qué se le llama bienestar? Adelante, quien guste. Bueno, sale. Las Bueno, dos tomamos al mismo tiempo. Adelante. Adelante. Yo creo que el bienestar tiene que ver con un concepto de sentirse y estar bien. O sea, de estar bien físicamente. Mira, a mí me gusta mucho la definición de la OMS de la salud, que es completo bienestar físico, mental, emocional y social. O sea, para que podamos hablar de bienestar, yo creo que no nada más es estar libre de enfermedad, sino también pues existen otros conceptos, ¿no? Y también creo que las necesidades, pues, y sobre todo creo que queda muy claro después de la pandemia, que las necesidades para sentirse bien han ido cambiando mucho en estos últimos 2 años. O sea, estamos en un periodo de transición muy importante y creo que pues va a seguir cambiando en los próximos años también, o sea, por las necesidades sociales, por las necesidades culturales, porque también actualmente, o sea, no es lo mismo que antes, o sea, antes la vida era más lenta, antes el tipo de enfermedades eran diferentes, ¿no? Entonces, ahorita estamos enfrentándonos a un reto en donde todo lo que antes era durante muchísimos años ha sido cambiado completamente. Y entonces tenemos que ir formulando nuevas formas de ir produciendo no solamente el bienestar físico, sino el bienestar físico, el bienestar emocional, el bienestar social, el bienestar familiar, el comunitario. O sea, son muchas cosas las que yo creo que engloba este término de bienestar. Y creo que estamos en una situación histórica en donde tenemos que ir haciendo los cambios necesarios y aprendiendo todos como comunidad para poder realmente estar bien, ¿no? Sí, yo creo que algo importante que mencionas ahora, Ale, ¿no? Tiene que ver con el dinamismo del concepto, ¿no? O sea, definitivamente el momento histórico lo modifica y creo que también de persona a persona, de contexto en contexto, de pronto la concepción también va variando, ¿no? Vania quería comentar algo y está Olga también ya con su manita levantada. Muchas gracias, doctora Ingrid. Pues justo, de acuerdísimo con la doctora Ale, aunque también, del lado donde yo lo vivo, que es mucho más el tema de la nutrición, también me doy cuenta que desafortunadamente muchas veces la misma industrialización de los alimentos o la urbanización de los espacios es lo que ha generado también que de pronto nos veamos en la necesidad de buscar siempre más allá el bienestar. Y digo más allá porque, pues sí, a lo mejor, pues los de mi rodada, cuando estábamos chiquitos o cuando éramos más jóvenes, normalmente pues tenías una alimentación más rica o más vasta de alimentos naturales
Y ahora pues la practicidad ha hecho también de pronto de las suyas y la tecnología es muy buena, pero de pronto en cuanto a los alimentos también nos ha fallado esta partecita bueno, pues rápido, sácalo del refrigerador o del congelador, mételo al micro. Y entonces, pues al final también viene adicionado algunos elementos nutricionales y otros no tan nutritivos, ¿no? Y por otro lado, pues sí, dentro de esta situación de la urbanización, pues también anteriormente tal vez caminábamos un poco más, ¿no? Ahora las distancias puede ser que nos lo permitan, pero la mayor parte de la población, sobre todo en las ciudades de México, pues ya todos vamos en transporte, ya sea público o incluso particular, ¿no? Por el tema de que pues las distancias son grandes o el tráfico también a veces nos hace estar más tiempo sentados. Y entonces, pues sí, justo ahora en la pandemia, como dice la doctora Ale, fue un parteaguas de decir, híjole, pues estoy en mi casa, pero ya vi que estando en mi casa, de por sí no hacía mucho ejercicio, ahora menos, ¿no? Porque entonces ya no subo escaleras, ya no bajo al metro, ya no camino al piso de arriba a traer las copias, sino estábamos más tiempo en nuestros escritorios la mayor parte de las personas. Entonces, a mí también me gusta mucho esta definición de la OMS, pero yo le agregaría también una partecita que ya hice desde mi cosecha de tantos años que de pronto tomando cursos o leyendo cosas de diferentes temas, también para mí el bienestar es una situación donde el individuo o la persona se sienta también como en paz, ¿no? O sea, se oye a lo mejor un poquito cliché esta parte de la paz interna, pero pues bueno, si queremos la paz mundial, tenemos que empezar por dentro, ¿no? Entonces, justo también es parte de lo que yo he aprendido en estos últimos años, sobre todo con lo que estamos viviendo, que además de sí valorar más tanto la salud física como perdón, la mental y la social, de pronto también tenemos que voltear el espejo y realmente vernos y decir, a ver, de todo lo que yo estoy haciendo, a lo mejor sí me compro un producto que ahí dice que es súper sano y que me va a dar muchos nutrientes, pero tal vez mi bienestar va a ser el tomar pues un alimento mucho más natural y al final también procurar mi paz interna, ¿no? De alguna manera, ya sea con meditación, con el mismo ejercicio, que bueno, Edgar nos va a explicar ahorita un poco más seguramente el tema. Y bueno, pues justo por ahí es donde de pronto también han surgido todos estos conceptos, ¿no? De que, es que antes los doctores nos decían, baja de peso, baja de peso, baja de peso, y entonces ahora somos gordofóbicos, y entonces ahora tenemos que llegar al paciente de una manera donde él sepa que no es agrediéndole, sino es justamente buscando este acompañamiento para que él tenga, o él o ella, tenga esta situación de salud integral, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi punto hasta ahorita. Gracias, Vania. Uy, y la verdad es que abres varias puertas, ¿no? Que creo que nos tocará ir abordando en la sesión, ¿no? Porque en efecto, de pronto, de la mano del concepto de bienestar, hay imposiciones sociales, ¿no? Y estas imposiciones marcan una pauta importante en la conducta en salud o la conducta de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues justo ahorita que mencionabas esta parte de la gordofobia, me recordaba los diferentes estudios que hay, ¿no? Sobre la influencia de los medios de comunicación. Y ahora le agregaríamos las redes sociales en la alta incidencia de trastornos de la alimentación, ¿no? Sobre todo en población joven, en los adolescentes, ¿no? Los chiquitos que ve el doctor Cepeda y que de pronto sí está un tema, ¿no? Y se ha visto como en lugares donde no hay esta influencia, la experiencia de la delgadez o la gordura, pues se experimenta de manera diferente, ¿no? Pero bueno, estaba Olga también por acá con su mano y ahora el doctor Cepeda también. Adelante. Muchas gracias. Yo las escucho y yo creo que uno de los elementos importantes, y no solamente desde la parte profesional, sino también de lo que escuchamos, por ejemplo, de las jóvenes, de los jóvenes, de las madres, es poder entender que nosotros como personas somos entes integrales, ¿no? Anteriormente se manejaba como esta parte de bienestar solamente la parte, y en su defecto, la parte biológica, ¿no? El cuerpo, el peso, la altura, pero no, el bienestar tiene que implicar como toda una serie de elementos, desde cuáles son tus pensamientos, cómo reconoces tu cuerpo, qué realizas para poderlo cuidar, cómo es la relación que estableces con la otredad, ¿no? Contigo mismo y con los demás, y los demás entendiendo no solamente esas relaciones significativas de pareja, familia, amigos, sino también de la propia sociedad, ¿no? ¿Cuáles son lazos y los problemas sociales que puedes tomar en cuenta o no? Sabemos que los últimos 3 años de esta vida, pues nos ha cambiado el panorama de quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos. Y entonces algo también bien interesante que la literatura y que de repente
en el mundo coloquial escuchamos esta parte espiritual. Hace ratito Vania y Ale mencionaban como estar tranquilo, estar en paz, pero ¿eso qué significa? ¿Desde dónde venimos? Porque lo que puede estar bien o ser adecuado para mí, pues a lo mejor no lo es para Tomás, para Ingrid o para Edgar, ¿no? Entonces es algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta como profesionistas de la salud y en general y como profesionistas del área de la salud mental, ¿no? Porque esto nos toca también con lo personal, ¿no? Cómo vemos en el otro y cómo lo vemos en nosotros y en nosotros mismos. Y pues, bueno, aquí hicieron por lo pronto mi comentario. Gracias. No, definitivamente, Olga, claro. Y es que también, ¿no? Justo de pronto, como profesionales de la salud, ¿no? Hablamos como si, por ejemplo, la pandemia que ahora señalaban, ¿no? Como si no nos hubiera impactado a nosotros. Pensamos en lo que hizo con las condiciones de bienestar, con la población, con el paciente, con la familia, etcétera. Pero pues nosotros también estamos en todo esto, ¿no? Entonces, finalmente, también cómo lo experimentamos y cómo le apostamos a nuestro bienestar para poder cuidar a los que acuden a nosotros en el ámbito de la salud, ¿no? Bien decían por ahí, y eso ya desde antes de la pandemia, ¿no? ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿No? Y ese también es un punto más, ¿no? A señalar. Muchísimas gracias, doctor Cepeda. Bueno, aquí totalmente de acuerdo con las doctoras en lo que han comentado, pero quisiera adicionar que con la experiencia que tengo con el área de los niños, yo quisiera que se incorporara la palabra felicidad, porque el bienestar es sentirse bien con lo que uno hace, con lo que uno tiene, pero a la vez sentirse feliz. Aquí, desafortunadamente, yo veo a niños que tienen un bienestar corporal excelente, pero desafortunadamente en el núcleo familiar no les va tan bien que digamos. Los veo tristes, enojados, los veo de alguna manera, a veces la rigidez de la educación familiar depende de cada núcleo, de cada nivel social, es la educación, ¿no? Entonces hay quienes no están felices con lo que comen, hay quienes que no están felices con lo que hacen, hay niños que sí les digo, ¿no? Bueno, ¿y a qué horas es niño? Porque lo llevan a la escuela en un horario, salen, se van a una actividad, a otro horario, terminan esa, entra a otra, luego se va con su tutor de idiomas, luego termina tardísimo y los papás son choferes que los llevan a un lado, a otro, o a lo mejor si son los papás y si no es otra persona. Y cuando le pregunto al niño, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo te ríes? ¿Cuándo haces todo lo que los niños hacen? ¿No? Y pues realmente no tienen tiempo y son personas que tienen un buen estado de salud, probablemente físico. Sin embargo, también lo veo hacia otro punto en donde nuestro nivel social, y hablo en general, lo vemos, es una agresión total en cuanto a las comunicaciones. La comunicación verbal que tenemos actualmente dista mucho, y aquí pues a lo mejor me voy a ver como el viejito del grupo, pero dista mucho del respeto, ¿no? La comunicación es muy importante y es muy desafortunado el cómo se conducen los jóvenes con puras majaderías, y yo no creo que sea parte del bienestar el estar tolerando un lenguaje que es agresivo. Yo no conozco ninguna grosería que sea un apapacho al alma, ¿no? Son groserías y por lo tanto es agresión. Y esto me voy nuevamente a los niños, ¿no? Es como crían a los niños desde chiquitos. Los niños empiezan a decir majaderías sin siquiera tener un sentido de qué es lo que quieren decir. Es evidente que estos niños pues se pueden sentir felices y pueden decir que viven en bienestar, ¿no? Pero están rodeados de un mundo de agresión. Eso es en mi mera opinión. Y bueno, igual, finalmente, para cerrar esta parte, igual lo que a mucha gente nos complace y decimos, es que yo me siento bien cuando me como un chocolate, ¿no? Como ahorita que estoy disfrutando mi café, ¿no? Tengo mi cafecito y ya me lo estoy disfrutando porque he estado hablando todo el día y tengo que estar tomando algo. Y bueno, pues qué mejor que un café, porque eso me da un rico bienestar. Pero a mucha gente a lo mejor le conviene el consumo de alguna otra bebida o de algún otro alimento. A lo mejor saco mi chocolate y con mi chocolate me siento muy bien porque en todo el día me había ido muy mal y me como un chocolate y me siento genial. Entonces, el bienestar a veces va también de la mano con las sensaciones de comodidad, de gusto, de saciedad, hablando, como lo mencionaba la doctora Vania, de la alimentación. Y pues nos llevamos la sorpresa, ¿no? Estadísticamente en el país nosotros podemos ver en la misma familia, en la misma casa,
casos de desnutrición y casos de obesidad terrible, ¿no? O sea, ¿cómo puedo ver a una persona muy delgada y a una persona muy obesa en la misma casa? O sea, son aparentemente criados en el mismo medio y de repente veo patologías totalmente asimétricas, ¿no? Pero bueno, aquí concluyo mi participación en este momento. Gracias. Gracias, doctor. Sí, sí, la verdad es que, y usted decía ahorita un punto importantísimo, ¿no? Las dinámicas han cambiado, ¿no? Y decíamos al principio también el concepto en sí, o no, la experiencia de bienestar ha ido cambiando porque tiene que cambiar, pero sí llega un punto en el que toca reflexionar de si esos cambios verdaderamente nos acercan a lo que, por ejemplo, las terapias contextuales llaman la vida valiosa, ¿no? O sea, verdaderamente lo que hacemos hoy como manera de autocuidado, ¿no? Y la apuesta al bienestar, nos acerca de forma real a la vida valiosa o nos aleja cada vez más, ¿no? Y en los pequeñitos, pues es algo real, ¿no? Ellos han pasado por híjole, pues todos hemos pasado por tiempos muy complicados, ¿no? Ahora con la pandemia, pero definitivamente para ellos la vida no se parece en nada a la niñez que pudimos tener nosotros, ¿no? Entonces, sí han sido retos importantes. Toca que las familias también reflexionemos mucho sobre lo que estamos haciendo con nuestros pequeños, ¿no? Y creo que todos ustedes además mencionaban algo importante, que es de pronto una situación, una actividad, un algo que a mí me puede dar bienestar, en la medida en que ese algo rebasa, ¿no?, los límites del respeto del otro, ¿qué tan benéfico podrá estar siendo, ¿no? Porque a lo mejor para mí está bien, pero ya estoy rebasando, ¿no?, la frontera de ese otro, de alguien más, y entonces, pues qué padre que yo me la pase bien, pero los demás no necesariamente lo van a vivir así, ¿no? Edgar, ¿qué comentas al respecto? Bueno, definitivamente estoy de acuerdo con todos ustedes en cuanto a estos factores que son importantes para tener este bienestar. Sin embargo, creo yo, muy difícil encontrar ese equilibrio entre todos esos factores, ¿no? De la parte nutricional, entre la parte psicoemocional, la parte física y también añadiría la parte clínica. Es a veces muy complicado que tengamos esa cultura de los check-ups o las revisiones periódicas, que eso también influye mucho en el bienestar. Si yo sé cómo estoy por dentro, eso me va a dar mucha tranquilidad para seguir con los otros factores que se van a sumar y van a encerrar este concepto de bienestar. En el trabajo diario con las personas que llegan a los gimnasios, hay otro problema muy grande, que es esta distorsión entre lo que es saludable y lo que es fitness, ¿no? Desafortunadamente, por tanta influencia equivocada, tantas personas que definitivamente pues se les ocurrió comentar algo sin fundamentos, lo hacen algo real. Y para las personas que sufren con diferentes trastornos, tanto emocionales, físicos, clínicos, nutricionales, es un choque de verdad muy fuerte. Y eso me encuentro yo día a día. Entonces, esta parte de precisamente saber cómo podemos estar lo mejor saludable es muy complejo. Sin embargo, creo que nosotros nos toca esta responsabilidad de poder trabajar en conjunto con los que estamos en las diferentes áreas, tanto la nutricional, psicológica, clínica y física, para llevar de la mano a estas personas que por alguna situación no cuentan con estos factores que ya comentamos que engloban el bienestar. Entonces, qué bueno que estamos aquí para poder coincidir con muchas cosas y poderles dar la información adecuada y lo más digerible, ¿no?, que se lleven para mucho tiempo. Claro, Edgar, gracias. Y es que justamente como comenta ahora en el chat de YouTube Mariana Jurado, ¿no? Equilibrio, ¿no? Es un equilibrio entre mente y cuerpo, ¿no? El equilibrio entre mente y cuerpo es bienestar, ¿no? Ella misma menciona, tener disciplina te lleva a tener bienestar. Sin embargo, creo que ahí, ¿no?, el meollo del asunto es, sí, para todos hay esta claridad, ¿no?, de que es el equilibrio el que probablemente nos lleve a ese bienestar, pero ¿cómo? ¿Cómo llegar a ese equilibrio? Decíamos, sí, bien menciona también Daniel Brindis, ¿no? El bienestar es subjetivo, totalmente, Daniel, ¿no? Pero decíamos hace un ratito, bueno, pero y en ese caso, suponiendo, doctor Cepeda, usted que tiene familia en Canadá, ¿no?, que sus hijas viven por allá, de pronto los canadienses, por ejemplo, en su momento sorprende mucho que incluso hay letreros que no nada más dicen no fumar, dice no use perfume, ¿no?
Y entonces uno dice, ay, pero sí, me gusta oler rico. Ok, en un ejemplo tan burdo, no tan sencillo y superficial como este, es bueno, a ti te gusta esa fragancia, a ti te da bienestar ponértelo y con cada movimiento percibirlo, pero al otro no necesariamente. Al otro le puede causar náuseas o el otro puede ser alérgico a uno de los componentes, ¿no? Entonces, a mí siempre me sorprendían, ¿no? Esos letreros, pero decía, claro, o sea, una cosa es que a ti te haga bien y te haga sentir bien, pero entonces los demás, ¿no? Olga, creo que tenías tu manita por ahí levantada. Precisamente en este sentido me quedo reflexionando, por ejemplo, en la parte de familia. Se dice que en la familia es el espacio donde vamos a aprender los más grandes amores y desamores, donde aprendemos cómo relacionarnos con los demás. Y si yo no tengo un referente de autocuidado, de cómo me vivo, cuáles son los pensamientos, ¿no? Si yo escucho siempre a mi figura inmediata, que puede ser aquel papá, mamá, tutor, hermano, que dice, es que hubiera hecho esto, es que hubiera hecho esto. Esta parte tan coloquial del hubiera es aquellas personas que se quedan precisamente en ese sentido del pasado, y parte del bienestar es hablar de aquí y ahora. ¿Qué queremos? Ingrid, mencionabas hace ratito algo bien bonito, que esta vida valiosa, ¿qué quiero construir de mi versión? Porque el bienestar, lo que se refiere y lo que vamos a relacionar es con la vida. ¿Cómo estoy viviendo? No cómo estoy sobreviviendo. Entonces, si en el grupo inmediato que tiene que ver con la familia no aprendo qué tipo de pensamientos, no aprendo a identificar emociones y cómo poderlas regular, no aprendo este respeto que señalaba el doctor Tomás de cómo me relaciono con mis iguales, con los mayores, con los menores, entonces algo maravilloso es que infancia no es destino. Si en el grupo primario, si en este laboratorio social no tenemos esas herramientas, la oportunidad de tenerlo en otros grupos como la escuela, inclusive los medios de comunicación, de forma responsable, es donde debemos de apostar. Por eso yo creo que este tipo de actividades son fundamentales para poder ir cambiando el chip. Y si no lo podemos cambiar en el momento, por lo pronto darnos cuenta, notarlo. Yo no había reflexionado eso. Bienestar es todo, es integralidad. Y entonces el ser humano es biopsicosociocultural y espiritual. Entonces ahí hay que apostarle a todo. ¿Qué pasa si este chocolate es maravilloso? Pues voy a estar tranquila y voy a poder tener una comunicación más clara con mi hermana a la mejor. Pero si no lo vibro desde esa mirada que el cuerpo, las emociones, los pensamientos y las relaciones son un todo, entonces ¿cómo llegar a esto que desde mi perspectiva puedo llamar como felicidad? Gracias. Por supuesto, gracias, Olga. Y claro, ¿no? Digo, me quedo pensando en este ejemplo que tú dabas, ¿no? Bueno, a lo mejor que es con el chocolate, pero ¿qué tal que entonces para alguien más es, bueno, pues necesito tomarme esta media botella de whisky porque esto me va a dar valor para poder hablar con el otro, pero al hacerlo, no solamente me desinhibo y hago que se abra este canal para hablar, sino que no voy a hablar desde el juicio, ¿no? Desde la conciencia, no voy a hablar desde la tranquilidad, porque a lo mejor me pongo agresivo. Y entonces, bueno, se va distorsionando y creo que la invitación en el foro el día de hoy es reflexionemos, ¿no? Nosotros estamos haciendo la invitación a quienes nos están siguiendo en la transmisión a reflexionemos pues, qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué, ¿no? ¿Para qué? Creo que es un punto importantísimo. Yo les he dicho en muchos de los escenarios, que me da mucha tristeza ver, ¿no? Que parece que el ser humano no aprendió nada después de la pandemia. O sea, esperaríamos otro tipo de sentido de convivencia, otro tipo de sentido de bienestar, un sentido de comunidad, pero de pronto parece que no hemos aprendido nada de eso, ¿no? Ale. Sí, fíjate que ahorita que han estado dando sus opiniones todos, como que se abren muchos temas de los cuales podemos hablar, ¿no? O sea, ya hay como un gran abanico de opciones para platicar, ¿no? Y yo quisiera tomar ahorita, bueno, la verdad es que la atención a la gente desde la perspectiva en salud ha cambiado muchísimo. Ahora, la forma en la que tenemos que abordar a las personas que acuden a nosotros como profesionistas de la salud tiene dos conceptos súper importantes. Uno, una atención que vaya centrado en las necesidades de la persona, ¿sí? O sea, eso es fundamental y es algo que no está muy bien permeado todavía en el ámbito médico en nuestro país, y bueno, no solamente en nuestro país, en muchos países, ¿no? O sea, es aprender a escuchar a la persona con las necesidades que la persona trae. E incluso a mí me ha tocado dar en muchas ocasiones clases en donde tú le expones al profesional de la salud necesidad centrada en la persona y les hace un cortocircuito. O sea, como que no acaban de entender
¿A qué se refiere ese contexto? ¿A qué se refiere ese concepto? Y entonces perdemos una oportunidad súper valiosa para establecer una adecuada comunicación con la gente que nos está consultando. Entonces yo creo que eso es así fundamental, ¿no? O sea, atender a las personas basándonos en sus necesidades, porque al final, cuando ellos acuden a nosotros como profesionales de la salud, tienen una necesidad a cubrir. Y hay otro factor súper importante, que es, ya no nada más somos recetólogos, o sea, no nada más somos, viene el paciente, te pide una consulta, tú extiendes una receta y órale, estas son las indicaciones a seguir, sino por el tipo de enfermedades y por el tipo de problemas que bien tiene que ver perfecto con este tema del bienestar, la gente tiene que aprender. O sea, nosotros tenemos que aprender nuevos modelos, tenemos que aprender nueva información, tenemos que aprender nuevas formas de comunicarnos, tenemos que aprender nuevas formas de convivir nosotros como especialistas con la misma gente que nos está consultando. Y el tema de la educación, o sea, nosotros, además de extender nuestra receta, tenemos que promover la educación en salud a las personas que nos consultan, ¿no? Entonces yo creo que esos son como dos de los puntos más importantes, porque al final, a ver, todo mundo tenemos acceso a la información. Bien comentaban hace ratito que hay información muy distorsionada y luego no hay información clara o hay información que confunde o que hace que se tomen malas decisiones, ¿no? Pero además de la información, nosotros somos asesores y además de ser asesores, somos acompañantes de la persona que nos está consultando. Entonces yo creo que eso es algo también fundamental, ¿no? Pero yo no sé, yo le pregunto a la doctora Ingrid, que además somos contemporáneas, ¿en qué momento a nosotros nos enseñaron a ser compañeros o acompañantes de nuestros pacientes, ¿no? O sea, no es algo con lo que académicamente nosotros estemos formados, pero hoy en día las necesidades de salud y de bienestar de la población necesitan que el profesional de la salud, que tiene que además ya no ser un único profesional, porque la información es tan vasta. Antes había un médico que atendía partos, que atendía infartos, que atendía demencias, que atendía niños, que atendía todo. Hoy es imposible que eso suceda. Entonces, pues, o sea, tenemos que también echar mano a un grupo de atención para también lograr pues, los mejores resultados para las personas que nos están consultando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto pues es una picadita de información y creo que aquí puede salir también información importante, ¿no? O sea, atención centrada en las necesidades de las personas que nos están consultando y nosotros tenemos que aportar esta parte de educación a la comunidad, que al final nosotros somos los portadores de esa información. O sea, la gente puede tener acceso, como comentaba hace ratito, pero no tienen estos años de experiencia y la capacidad de discernir, no porque no puedan discernir, sino porque nosotros hemos dedicado ¿cuántos años de nuestra vida? Son médicos, desde el momento en el que decide ser médico, un profesional de la salud, en el momento en que decide ser profesional de la salud, estudia, hasta el día en que se jubila o se muere. Sí, y es que justamente un elemento importante para el otro tema que estamos tratando acá, que es el autocuidado, pues es justamente la información, pero la información adecuada para, con base en ella, justo poder tomar decisiones informadas en salud, ¿no? Que de pronto es tan importante, lo vivimos nuevamente retomando el tema de la pandemia, lo vivimos con toda la infodemia que hubo, ¿no? Híjole, o sea, prendíamos cualquier red social, ¿no? Entrábamos a cualquier canal digital y todo tenía que ver con información sobre la pandemia, pero de eso, pues a lo mejor más del 90% era información amarillista, ¿no? No sustentada en la evidencia, y es ahí donde justo el profesional sanitario, pues tenemos que pues apoyar, ¿no? Acompañar, como bien decías ahorita Alejandra, ¿no? Si queremos que todos podamos ejercer acciones pertinentes para nuestro autocuidado, pues hay que saber cómo hacerlo. Y es ahí donde entramos para educar en salud, ¿no? Dicen por ahí alfabetizar en salud, que es justo el poder tener estas herramientas tan importantes, ¿no? Vania. Gracias, Ingrid. Justo, pues retomando lo que nos comenta la doctora Ale, que ya entendí por qué fuimos llamadas y convocadas esta misma tarde, porque tenemos el mismo chip, ¿no? Justo, yo, pues por supuesto que tengo ya muchos años de ejercer y por supuesto que aprendí medicina basada en evidencias y ahora también he entendido que tenemos que hacerlo justo así, ¿no? O sea, medicina basada en evidencias, pero también hay que cubrir las necesidades de cada paciente con un traje a la medida. Y no me refiero a súbele la dosis, bájale la dosis, sino justamente hay que tomar todo el entorno. En la consulta de nutrición clínica,
pues se ve mucho esta parte de que de pronto a los pacientes les causa como mucha curiosidad o se les hace simpático que yo les pregunto no nada más a qué se dedica, sino a qué hora se levanta, a qué hora desayuna, a qué hora se va al trabajo, come en su casa, desayuna en el coche y les da risa, pero es que de verdad muchísima gente lo hace así, ¿no? Entonces, a mí toda esta información, pues claro que me va a dar un entorno real del paciente donde le voy a poder recomendar lo más saludable para su alimentación en su forma, en su día, en su cotidianidad, ¿no? Porque de nada me sirve decirle todos los días va a comer espárragos al horno y crema de alcachofa si el paciente a lo mejor tiene que ir al supermercado cada 3 semanas y ahí ni siquiera hay alcachofa, ¿no? Entonces, de pronto esta parte también pues yo le llamo empatía. Quiero contarles una anécdota graciosa que por muchos años a mí, gente muy allegada a mí en el ambiente laboral me dice Vania de Calcuta, gracias a un jefe que tuve hace muchos años que me puso ese mote, pero justo porque me decía es que tú piensas más en la gente que en el resultado. Y yo, pues sí, porque obviamente si un paciente no baja de peso, lejos de regañarlo, voy a ver qué está fallando en este acompañamiento que le estoy haciendo, ¿no? Entonces, a lo mejor en toda la quincena no sacó para nada de su bolsa la dieta, entonces voy a ver por qué no, porque no tiene la intención realmente de hacerla, porque no le gustó, porque no me di a entender, o sea, son muchas cosas, ¿no? Y justo también dentro de estos cambios que hemos tenido que de pronto hacer, yo creo que la mayoría de los médicos de manera como empírica y más a raíz de lo que nos ha pasado como humanidad, es este cambio también de la mentalidad, ¿no? Mucha gente hasta la actualidad nos dicen, es que yo jamás voy a un check-up o no voy al doctor si de verdad no me siento bien mal, porque si vas al doctor, seguro te encuentran algo, ¿no? Entonces, como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, entonces prefieren no enterarse. Entonces, ahí es el cambio de discurso, entonces, el que nos va a tener que ser de mucha utilidad en el aspecto de decirle, es que no viene a que yo le encuentre algo, viene a que sepamos cómo está y de aquí partimos, ¿no? Entonces, a veces con muchos pacientes lo he tenido que manejar el decirle, yo prefiero que sí sepamos qué es lo que está mal, porque de ahí ya tenemos entonces la manera de mejorarlo. Pero si nos quedamos asumiendo o con la duda o con una incertidumbre, pues no bajo de peso, aunque hizo la dieta, pues no bajo de peso, vamos a buscar las opciones. No, es que si me haces algo de este perfil de la tiroides, seguro algo me va a salir mal y me voy a angustiar peor. Bueno, pero es que justo no es porque tengan una angustia adicional, sino al contrario, ¿no? Incluso yo trabajo mucho en el consultorio el tema de vamos a hacer un menú personalizado, con algunos sí se los mando por correo a veces hasta el día siguiente, a otros de los mismos menús que ya tengo preelaborados los vamos adaptando, porque también eso es importante, que la persona entienda que no vamos a darle la dieta de moda. ¿Por qué? Porque puede causarle mucha frustración y además muchas veces los regímenes muy restrictivos también nos generan algo que yo le llamo la mente anorexigénica. Puede ser un paciente que no identificamos con un trastorno alimenticio hasta ese momento, por ejemplo, una anorexia, una bulimia, pero sí de pronto el saberse a dieta y entonces está todo el día maquinando, ¿no? Híjole, tengo un montón de hambre y me toca 120 gramitos de esto y 3 cucharaditas del otro, ¿y qué voy a hacer? Y me voy a sentir mal y voy a tener más hambre. Entonces ya su día a día fue pensar todo el día en la hojita de la dieta, ¿no? Y entonces al final tampoco es vida y mucho menos va a ser bienestar. Por eso es que sí es importante que, pues poco a poco, a través de estos foros o del acercamiento, que gracias a Dios a estos foros, pues nos hace un poco más masivo. Pues sí, le hagamos entender a la población que sí las redes y todo lo que aparece ahí es muy, muy útil en muchas ocasiones, pero también no debe de ser nuestro estándar, ¿no? Porque entonces vamos a tener frustración, vamos a tener al final otro tipo de situaciones, no nada más físicas, sino hasta mentales o emocionales. Entonces, pues sí, por eso les digo, aquí estamos conectados los 6, porque creo que vamos en el mismo canal, ¿no? Gracias, Vania. Cuando lo estabas diciendo dije, me está balconeando. Seguro me ha visto, ¿cómo?
Pero no, la verdad es que sí, creo que es todo un tema, ¿no? Y ya decía hace un ratito Edgar que es tan importante que parte del autocuidado en la búsqueda de este bienestar, pues es incluso, ¿no? Tener una disciplina en nuestros chequeos y demás, pero en efecto, ¿no? Les da mucho miedo, pues sencillamente seguro Alejandra lo vio, ¿no? Sus pacientes post-COVID, ¿no? Alejandra y el doctor Cepeda en sus pacientes post-COVID, que mucha gente decía, oye, ¿y cómo quedaste después de esto? ¿No? Y dice, no, pues quién sabe, yo creo que bien, no me dio tan fuerte. No, pero hay que revisar, ¿no? Y ver, porque las implicaciones fueron, y la gente decía, no, no, ya para qué, ya pasó, ya me dio, no tengo nada. Y bueno, pues las implicaciones definitivamente son mayores, ¿no? Miren, retomo por aquí el comentario de Mariana Jurado que dice, yo pienso que es importante observar qué relación tenemos con nuestro cuerpo. ¿Cómo lo cuidamos? Y ustedes han mencionado, ¿no? Este punto justo de manera reiterada, ¿no? Tenemos a Edgar y luego al doctor Cepeda. Adelante. Gracias. Bueno, en esta continuidad, como comentaba Alejandra Ibáñez, de trabajar por objetivos o necesidades de los pacientes, de igual forma, con nosotros los entrenadores, pues solamente anteriormente nos enseñaban a trabajar solamente poniendo qué tipo de cargas, qué tipo de volumen, con qué frecuencia, cuántas series, cuántas repeticiones. De la misma forma que ustedes, ha venido evolucionando toda esta problemática de salud, en donde efectivamente nosotros somos más que entrenadores, como ustedes son más que médicos, y a veces nos damos cuenta que las personas solamente quieren ser escuchadas, ¿no? Y de ahí parte muchísimas cosas que uno se da cuenta. Incluso a veces uno como entrenador, pues lógicamente no puede abarcar tantas áreas de especialidad y las canalizamos con las personas adecuadas, pero de ahí nosotros nos damos cuenta de toda la necesidad que la gente requiere, y una de esas es simplemente ser escuchadas. Ahora bien, muchas veces también en este sentido, en buscar qué es lo que le acomoda al paciente o al usuario para que tenga este bienestar, en la parte física es ya no lo que debe hacer, sino lo que puede hacer. Porque aquí también hay muchas variantes. Nos encontramos con personas que no les gusta el ejercicio, no les gusta alimentarse adecuadamente, no les gusta tomarse ni siquiera 5 minutos para ellos, para respirar, para meditar, y eso trae pues muchas complicaciones. Aparte de, bueno, pues todo este bombardeo que hay en las redes sociales sobre los influencers, en donde la gente común y corriente quiere ser como ellos. Sin embargo, hay muchas cosas atrás que se deben tomar en cuenta para que alguien pueda pues ser lo más parecido, porque jamás van a poder ser igual, pero hay muchas cosas que la realidad es una, el estilo de vida que muchas veces llevan esas personas que están en las redes sociales, que es por años, y la gente pues tradicional nunca va a lograr hacerlo, y eso les genera demasiada frustración. Entonces, volvemos a lo mismo, caemos en lo mismo, de que ese bienestar pues se rompe, ¿no? Entonces, aquí lo importante es, por ejemplo, trabajar con la gente, qué es lo que puede hacer. Decimos que vale más hacer 10 minutos de ejercicio que 1 hora. Generalmente se encierra un programa de entrenamiento de 1 hora diaria, pero muchas veces no es así. Ya en la práctica no funciona así. A veces 5 minutos, 10 minutos de ejercicio en donde realmente no le va a implicar demasiado tiempo, sobre todo organización, porque sabemos que el tener un programa de entrenamiento como una buena alimentación y otros factores requiere de una administración del tiempo adecuado durante todo el día. Esto sumado a la semana, al mes, al año, pues vamos a obtener ese bienestar pleno. Entonces, ahí trabajamos mucho en lo que el usuario o el paciente puede hacer. Y creo que ahí se va avanzando demasiado, ya que vamos cumpliendo pequeños objetivos, que eso también no satura a la gente en ver un objetivo a largo plazo donde quizás nunca va a tener adherencia a estos cambios. Sin embargo, con objetivos muy pequeños a corto plazo, estoy hablando de semanas, incluso días, en donde puedan ver un cambio, eso logra que el usuario o el paciente tenga mejores hábitos, pueda tener ese cambio de manera correcta, y bueno, pues obviamente con la ayuda de todos nosotros. Y no, hombre, creo que ese punto es importantísimo, ¿no? Justo algo que espero que podamos retomar el día de hoy, Edgar, y que nos cuentes, ¿no? Es ahorita con toda, bueno, la moda fitness está desde hace un ratito, ¿no?
Pero resulta, ¿no? Y no podemos dejar de hablar de eso porque pues es nuestra actualidad, ¿no? Este pequeño bicho, ¿no? El SARS-CoV-2 hizo algunos cambios. Y entonces hay gente que seguramente llega contigo y te dice, ¿no? Oye, quiero un súper entrenamiento porque quiero el cuerpo de Thor, ¿no? De cualquier Avenger. Y entonces, espérame tantito, hay que ver cómo está ese corazón, ¿no? Hay que ver cómo está ese cuerpo para poder arrancar, ¿no? O sea, lo dejamos ahí en pausa y al rato lo tomamos, pero creo que algo importante es que la gente sepa que no puedes lanzarte a hacer la rutina del Capitán América, ¿no? Y pensar que a la final de la semana ya vas a estar así, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones hay? Que el ejercicio sí es benéfico en la medida en que se haga de forma adecuada, que sea el ejercicio para ti, un adulto mayor, ¿no? Tú que trabajas con poblaciones especiales, pues tiene, como decía Ale, ¿no? Pensando en las necesidades específicas de la persona, pues tiene necesidades muy particulares que aunque te diga, sí, pero es que yo corría 10 kilómetros diarios, sí, pero ahorita, ¿qué pasa con sus rodillas? ¿Qué pasa con su corazón? ¿Y qué consideraciones hay que tener? Entonces ahí lo dejamos en pausa, Edgar, para que al rato también nos des ese punto, ¿no? Doctor Cepeda. Bueno, aquí, no sé, si, yo creo que sí voy a levantar un poquito de ámpula, porque uno de los problemas principales que yo he detectado en el aspecto nutricional y en el aspecto de ejercicios es precisamente esas modas. Nosotros nos regimos por programas de ejes de salud que van por sexenios, son sexenales. El gobierno federal actualmente tiene una tendencia, pero si nosotros recordamos, bueno, aquellos que son un poquito de mi rodada, y creo que aquí ninguno, pero en el primer inicio del siglo XX decían haz patria. En la segunda mitad decían que la nutrición del mexicano tendría que ser con leche, carne y huevos, y así nos las llevamos hasta finales de los 90. En el 2000 empiezan a cambiar y entonces los niños conocen el eslogan que debes de tomar agua, fruta y verduras. Se genera el plato del buen comer, que nadie le hace caso. De alguna manera se los mando a las abuelitas, a los niños, que los impriman, que lo peguen en el refrigerador y que le den solamente lo que está en verde. Eso es por un lado. Por otro lado, la deformación que ha generado la pandemia de la obesidad, sí, porque también es una pandemia, es global, nos mete a una dinámica que fue cuando yo empecé, cuando hice el doctorado en nutrición, y esto ya tiene un poquito más de 10 años, dice uno, bueno, ¿a dónde voy? Entonces veía que en el estudio, hice un estudio en donde se veía que se comía en América, como continente, no como gringo, que América nada más es un país, no, es el continente, y que después me fui a la prehispánica en México, en donde no había gordos, y vi el tipo de nutrición, y luego como cambia, como fue cambiando, se fueron 300 años de investigación, hasta llegar a McDonald's, Krispy Kreme, Burger King, y etcétera, ¿no? Las comidas rápidas. Y comparamos con Colombia y México, y Colombia lleva un promedio de unos 17 años de diferencia con respecto a la obesidad en México, porque cambiaron las entradas de estos alimentos allá. Y la obesidad va igual, pero por si fuera poco, vienen las modas de los ejercicios, ¿no? La dieta de Miami y los ejercicios con leggings, con calentadores. Viene la dieta paleo, la dieta arqui, y ahorita está la dieta de ayuno intermitente. Y bueno, mi deformación profesional al dar microbiología y bioquímica en la universidad, ya un poquito más de 35 años de las dos, de cada una, farmacología 32 años, como que de repente dice uno, a ver qué están haciendo. Y aquí es donde va a levantar ámpula. A los muchachos que yo recibo el primer año de la carrera, ahorita está en la moda de que todos están en el gimnasio. Las chicas quieren tener un cuerpazazazo, glúteos, todo quieren tener un cuerpazo, y los hombres el doble de las mujeres, ¿no? Todos están fascinados con las proteínas y vemos proteínas por todos lados. Vemos que Lala pone en sus pósters, y tu leche cuánta proteína contiene y cuánto calcio contiene, ¿no? Y ahorita que estamos viendo metabolismo, bioquímica, de todo lo que es metabolismo,
se están dando cuenta que las proteínas es lo que menos debemos de consumir. Hay foros en donde dicen que las proteínas no dañan al riñón, pero hay otros 50 foros que dicen totalmente lo contrario y obviamente se da, ¿no? Entonces tanta proteína va a generar un daño. Y el daño, bueno, pues es metabólico, y si la proteína no se consume, se transforma en grasa y así de simple, ¿no? El gordo va a seguir siendo gordo. ¿Qué sucede entonces? De repente volteamos a ver y veo que los bichitos que jamás pensé que nos fueran a ayudar tanto, los microbios, y la microbiología nos está dando, tuve la oportunidad de estar hablando de probióticos al inicio en México, estoy hablando de por ahí del 2005, 2007, y cuando fui a presentar probióticos a otros países, también estaban igual que aquí, ¿no? Y casi me apedreaban. ¿Cómo es posible que estés diciéndonos que las bacterias nos están modificando? Sí. Tan es así que actualmente ya creo que todos nosotros oímos frecuentemente la metagenómica. Esto es, ¿qué es el genoma bacteriano, el genoma humano, la microbiota, los probióticos, prebióticos, simbióticos, los protobiontes? Y entonces nos llenaron de un montón de términos que muy poquita gente entendía. Ahorita ya la mayoría ya la conoce. Pero cuando les digo es que, ¿sabes qué? Que deja de comer carne, porque aparte de que no estamos diseñados como seres humanos para comer carne, desde la boca, los dientes no son para desgarrar ni cortar. Si no, pues tendríamos los dientes de los perros, de cualquier cánido para poder comer carne. Nosotros no somos omnívoros, pero no quiere decir que seamos carnívoros. Si lo vemos por género, el 90% de carnívoros son los hombres. Y si los vemos en actitud, hablando, yo no sé por qué me invitó, doctora Ingrid, yo creo que por ahí va algo. Si nosotros vemos la mentalidad de los carnívoros, es cero proyección a futuro. Es vive hoy y muérete mañana. Punto. No hay más, no hay proyección. Y entonces, ¿qué sucede cuando yo les digo esto a los muchachos y se los estoy demostrando? Porque aparte, como todo el mundo prende sus teléfonos celulares, pues ocupo esa herramienta. En lugar de que estén en redes sociales, les digo, a ver, busca este concepto, busca esta dieta. Y entonces se llena de conceptos todo el grupo, con tantos teléfonos, con toda la información en la mano, ¿no? Lo que antes nosotros nos tardábamos buscando artículos, yéndonos a las bibliotecas y nos tardaban semanas para entregarnos un artículo. Ahorita los artículos están en 17 segundos, ¿no? O menos. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, yo les digo, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una célula vegetal y un animal? Solo mitocondrias y cloroplastos. Pero no dicen que haya diferencia en proteínas, carbohidratos y lípidos. Me da risa cuando llego a Greengrass a pedir una ensalada y me preguntan, ¿qué proteína le pongo? No, pues échale más kale. No, proteína. El kale lleva proteína. La soya lleva proteína. Los cacahuates llevan proteína. Y no, es que le pongo huevo, le pongo carne. O sea, la proteína para mucha gente es solamente los animales. Cuando yo se los preguntaba hace como 15 años a los alergólogos y a los inmunólogos, es que los vegetales, las frutas no tienen proteínas. Le digo, entonces, ¿por qué generan alergias? Las alergias únicamente se generan por proteínas, no se generan por grasas ni por azúcares, solo proteínas. Y entonces hay personas alérgicas a las manzanas, a las fresas, a los duraznos, a los cacahuates. Dices, a ver, si no tienen proteínas, ¿por qué generan alergias? Y entonces actualmente se están haciendo muchos análisis comparativos de las proteínas de origen vegetal versus proteínas de origen animal. Ese ya es otra cosa. Ahí ya estamos con conceptos actuales. Pero en este momento está rigiendo el que si no comes carne te vas a desnutrir. Y he oído a médicos que me dicen, en alguna plática, y esto me queda así como anécdota para el público, fui a dar una conferencia de probióticos y al final una doctora me dijo que si nosotros solamente comiéramos fruta y vegetales, seguiríamos en los árboles como changos. Así, un médico. Entonces digo, bueno, a partir de ahí ya uno se da idea de que incluso aquí el problema es la formación de los médicos. Y hay muchas mentiras en la medicina, muchas. Entonces nadie tiene la ciencia, la verdad plena en la boca, nadie. Las mentiras de ayer eran verdades. Ayer me decían que teníamos inmunidad permanente y actualmente sabemos que no.
Ayer me decían que la mitosis me daba 2 células idénticas y eso es falso, ¿no? O sea, vemos a la célula madre del tejido mesodérmico, la célula mesenquimatosa, que me da un linfocito o me da una célula muscular o me da un adipocito, y no tiene nada que ver una con la otra, y esa es su mamá. O sea, esa es una mentira. O sea, hay una cantidad de mentiras en la medicina que las damos por hecha, que no las creemos y se las decimos a nuestros pacientes. Por ejemplo, cuando hace un momento mencionaban que estaban dando dietas personalizadas, y eso es muy bueno, a mí me parece excelente. Ojalá en algún momento yo pudiera hacer una dieta ayurvédica, ¿no? Para tratar alguna enfermedad específicamente con comida, o bien dependiendo del tipo sanguíneo de las personas, porque eso sería una dieta personalizada. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo menciono medicina ayurvédica, ¿y eso qué es? Así como que nos brinca. Como que el médico occidental se supone que tiene toda la verdad sobre la salud y bienestar de la gente. Y creo que no es así. Cuando hablo de las dietas, los nutriólogos, algunos que trabajan con mis pacientes, me han de odiar porque les digo alguna dieta a mis pacientes y les digo, lo primero que les digo, van a quitar el pollo y van a quitar la leche. Y veo la dieta que les manda impresa y toda bonita porque hay un montón de programas que le hacen la dieta al paciente y tiene quesadillas con queso. Le quite los lácteos, no dígale que le quite los lácteos, pero es que eso no le pasa nada, no, tiene que quitar los lácteos porque estamos tratando de hacer una medicina personalizada a través de la dieta. Necesito que tenga bacterias, no necesito que le genere bacterias que le van a producir una más colitis o más problema neurológico o falta de concentración, etc. Entonces, si son mis alumnos que llevan sus 5 pechugas asadas al gimnasio, les digo que las llevan para apartar sus aparatos que van a usar, ponen las pechugas en un lado, la ensalada en otro aparato, la paella en otro aparato, y parece restaurante y no gimnasio, ¿no? Entonces, es que así me dijo que tengo que comer ahí. Y bueno, pues está bien, puedes comer, pero la comida es en un lugar y el ejercicio es en otro. Pero parece eso, ¿no? Hay una tendencia muy extraña a comer diferente y cambiarse diferente. Y a los niños les enseñan eso. ¿Se acuerdan cuando nos decían, te sientas, te callas y te acabas lo que te serví? Y entonces en muchas casas era, cómete todo lo que te doy, porque si no te vas a ver flaco y nadie te va a querer. Y entonces efectivamente a los flacos nadie los quería y a los gordos los adoraban, pero era cuando estaban chiquitos. Nunca les dijeron que cuando iban a crecer iba a ser lo contrario. Y entonces les iban a hacer bullying, les iban a hacer burla, les iban a hacer muchas cosas. O sea, son cosas que socialmente hacemos, pero que las normalizamos, ¿no? Creo que no debemos de normalizar las cosas para llegar a un bienestar. Y sí, aquí les digo, ¿no? Cuando las dietas me preguntan, ¿por qué les quitas el pollo y la carne? A todos mis pacientes de COVID les quité carne de res, pollo y todos los azúcares refinados que pudieran controlar. Y a todos les fue muy bien. Aquellos que se pasaron de listos y que ahí tengo una paciente que se fue a comer tacos, así se salió con COVID, que no le daba nada, le tenían la dieta restringida, que se sale, que se va a comer unos tacos, a los 2 días tenía sangrados y moretones por todos lados. ¿Qué sucede? Pues el metabolismo es el metabolismo y el COVID ataca a los que están inflamados y la obesidad es un proceso de inflamación. Cuando me dicen, ¿por qué les quitas el pollo y la carne? Les digo, miren, vean la dieta de los atletas de alto rendimiento, sobre todo los de gimnasio. Vean a los atletas de alto rendimiento, les quitan a nivel internacional pollo y res por todas las hormonas y antibióticos que tienen. No pueden comerlas. Y si las llegan a comer, tienen que ser productos orgánicos. Y así como que, de veras, son atletas, o sea, se dedican a cuidar a su cuerpo, porque con eso trabajan. Entonces, ahorita, imagínate, si sos un atleta de alto rendimiento, ¿qué vas a hacer tú? Que quieres bajar de peso, haces 2 horas de ejercicio, lo que decía Edgar, ¿no? Que tampoco, o sea, hay gente que conozco, está 3 horas en el ejercicio, ojalá si estuvieran, tendrían un cerebro bien ejercitado. Pero bueno, son 3 horas en el ejercicio y dices, bueno, ¿qué vas a hacer con ese cuerpo? ¿Te estás entrenando para cargar costales de 50 kilos? ¿O te estás entrenando para estar sentado 2 horas en tu oficina o en tus clases, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Todos los médicos sabemos que la función hace la forma. Entonces, sí es un poquito difícil quitarles la carne a la gente. No quiero que se vuelvan veganos, sino simplemente que razonen lo que van a comer.
Y los que estudian nutrición o los que ya son nutricionistas, nutriólogos, que vean la diferencia de los contenidos proteínicos, ya sea vegetal o animal, porque acabo me invitaron a participar en una revisión de unos artículos y la persona que escribió el artículo que se publica este año, de hecho se acaba de publicar, ponía puras causas, causas de origen animal como benefactoras a la salud, y creo que no es así. Ahí hay un sesgo muy importante. Y esto es una revista de Estados Unidos de un autor gringo, y pues ellos siguen insistiendo en que la proteína animal es lo mejor, pero el comercio que tienen en la industria avícola y de carnes allá es un dineral, ¿no? Y obviamente que las empresas cuidan el ingreso, no les interesa la salud, les interesa el dinero. Y aquí hay que cambiar un poquito el chip, y me uno a ese comentario del chip, que tengamos un chip parejito todos, pero que veamos que nos estamos de repente yendo hacia un lado, por el lado comercial, y no necesariamente es por ahí por donde en el área de la salud tendríamos que caminar, ¿no? Esa sería mi opinión a este punto. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Un montón de puntos ahí de debate. Y si les parece, para anclarlos con lo que la gente está comentando también en los foros, déjenme retomar algunos de los comentarios y ahora les doy la palabra para que continuemos con el foro. ¿Les parece? La doctora Patricia Huicochea nos dice, buenas tardes, yo creo que se ha perdido la disciplina, ¿no? Una disciplina que debe ser flexible y segura. Un gran reto. Sandra Ivonne García Archundia nos dice, para tener una excelente comunicación, lo principal es tener confianza, ¿no? Creo que ahí retomando la parte de la relación médico-paciente que tocabas en su momento, Ale. Sandra Ivonne García también, Archundia, nos dice, considero que el bienestar es el equilibrio en el autocuidado y el complemento con otras actividades. Gabriel Luna nos comenta, la salud física es muy importante, pero tiene que ir de la mano del ejercicio. En lo personal, lo he convertido en un estilo de vida. Si no lo haces para bajar de peso, si solo lo haces para bajar de peso, pues no funciona, ¿no? Ara Cruz Velasco nos dice, ¿qué pueden comentar para promover en la población estudiantil el bienestar y el autocuidado? Que justamente ahora el doctor Cepeda comentaba ya algunos de estos puntos y creo que lo podemos ampliar, ¿no? Alma Patricia Acuña Mastache dice, moda sin conciencia a las necesidades de nuestro cuerpo, que esa es una, pues sí, es una realidad, ¿no? Gabriel Luna dice, muchos estudiantes sacrifican el sueño y dormir suficiente. ¿Cuáles son las consecuencias de eso, no? El dormir, que en general, ¿no? Adolescentes y adultos de ciudad, ¿no? Tenemos hecho un desastre con el sueño y, bueno, eso por supuesto tiene también sus repercusiones. Finalmente, Cindy Delgadillo dice, muy cierto, doctor Tomás, diferentes nutriólogos que he consultado incluyen pollo y lácteos, cuando usted nos ha propuesto otra alternativa, ¿no? Muy bien, bueno, continuamos. La verdad es que ya no me fijé qué orden llevábamos, pero adelante, cualquiera de las tres que quiera comenzar, Alejandra, Olga, Vania, por favor. Gracias. Sí, es que bueno, la verdad, estoy yo aquí tomando notitas y ya tengo nototas, ¿no? De todo lo que hemos ido comentando y pues retomando un poco los comentarios del chat y la participación de nuestro querido doctor Cepeda, justo para mí en el cuidado del cuerpo y el bienestar no hay nada mágico ni tampoco hay una receta de cocina, ¿no? Y esto enfocado a que justo no podemos encasillarnos en la misma vivencia, en la misma situación, bueno, ni siquiera en el mismo grado o condición de salud de alguien más. Entonces, para ello, yo siempre, también tomando un poquito este tema de las proteínas, sobre todo las de origen animal, pues por muchos años se creyó, porque tal vez no había todavía el estudio necesario, que las proteínas de origen animal eran las que tenían un mayor grado o valor nutricional debido a su peso molecular también. Entonces, bueno, de ahí después se fueron como tomando un poco en cuenta su participación con las grasas que contienen por sí mismas, ¿no? Y entonces dietas como la mediterránea hicieron un poco más, voltearon un poco más al tema de pescado y verduras y otros alimentos como el aceite de oliva, las aceitunas o las olivas también, donde además con el tiempo se ha dado cuenta, tanto la parte científica como la misma población, que mejora ciertas condiciones de salud.
Ahora, pues científicamente hablando, sabemos que es también por un rollo antiinflamatorio, donde estos alimentos nos van a estar nutriendo, pero además también nos pueden estar protegiendo de ciertas situaciones. Yo tengo una forma muy sencillita de explicarle a los pacientes o incluso a bueno, en las conferencias que doy para empresas, para colegios, incluso para otros médicos de otros, de otras ramas totalmente diferentes. Me gusta explicarles que las vitaminas antioxidantes, todo el mundo, ay, sí, sobre todo los pacientes, ¿no? Las vitaminas antioxidantes, ¿y cuáles me compro? Y compré las más caras, y compré las demás número de unidades internacionales. Y les digo, bueno, sí, ok, perfecto, ya las compraste, vamos a usarlas, pero dependiendo de la dosis y de todo lo que ya tiene en el botecito que compraste, las vamos a ir incluyendo de una manera pues factible y saludable para ti, pero también tenemos que tomar en cuenta que las vitaminas van a estar también en los mismos alimentos y lo que hacen, por eso les digo que tengo una forma muy, pues muy burda tal vez de explicárselos. Les digo, las vitaminas antioxidantes llegan y recubren la capita, hacen una capita de recubrimiento de protección de la membrana celular. Y entonces llegan los radicales libres, que es como la basura metabólica, y les explico que pues es un oxígeno negativo, y todo el mundo así de oxígeno negativo, pero si vivimos gracias al oxígeno. Entonces, desde ahí a veces les hace como un poquito de cortocircuito, pero justo al explicarles que, ok, sí, el O2 entra a tu organismo, sirve para lo que tiene que funcionar, pero se va a disociar y entonces va a quedar uno negativo, que no sabe estar solo. Entonces, en vez de ir y hacerle un boquete a la membrana de tu célula, entonces se va a adherir a esa capita de vitaminas. Por eso es importante consumir vitaminas. Pero no es para que no tengamos arrugas a los 45, no es para que no nos salgan canas, no es para muchas cosas que a veces el mismo marketing de la farmacéutica y sobre todo de boca en boca en personas no de personal de la salud se ha ido distorsionando, ¿no? Y lo mismo con el tema que decía el doctor en respecto a los excesos de nutrientes. Anteriormente, pues nosotros decíamos, pues le voy a dar al niño X o Y alimento para desayunar porque es práctico, porque es rápido y es súper nutritivo. Pero ahora nos damos cuenta que esos productos que normalmente en la industria los enriquecen, pues para darles un valor agregado, pero si en vez de darles una porción ya les estamos dando 2,5, de por sí ya es un exceso de enriquecimiento de algunos nutrientes, sobre todo de los micronutrientes, de pronto se ha abusado, ¿no? Les ponen el letrero enriquecido con vitamina A, enriquecido con zinc, enriquecido con proteína, más proteína que pues inflama e inflama e inflama. Entonces, la población no lo conoce y honestamente tampoco tendría por qué saberlo porque no es su rubro, pues, ¿no? Está en nosotros ir explicando poco a poco, pero pues sí, de pronto la ola industrial ha ido por encima a veces de lo natural y pues nos lleva también a estas otras mentiras médicas, pero también a las mentiras de marketing, ¿no? Y bueno, pues sí, es importante también que en este autocuidado, y ahí voy a brincar tantito a la petición que nos ponía una de las doctoras que escribe en el chat, esta forma de promover a los estudiantes, sobre todo si son estudiantes del área de la salud, que creo que en esta charla o en este foro es la mayoría de los estudiantes que nos ven, ¿cómo es que en ellos tenemos que promover este estilo de vida saludable y este autocuidado? Justamente, y a veces es una situación como, pues diríamos muy obvia, pero simplemente enlistarlo, ¿no? Así como los propósitos de Año Nuevo, que yo les digo que es paso a paso todos los días, porque a veces dicen, no, pues ya es 23 de enero, ya no hice X, Y y Z, ya ni modo, hasta el próximo enero, ¿no? Entonces, todos los días puedes iniciar. Si ahorita a las 7:17 de la noche dices, acabando el foro, tengo un lugar seguro donde ir a caminar 10 minutos, o ahorita acabando el foro, voy a tomarme un vaso extra de agua, ya con eso iniciamos un bienestar o una situación de vida saludable, ¿no? Ya estamos un pasito más cerca. Entonces, se me ocurre en este momento que justo para los estudiantes, que es el corre-corre, el estudia, muchos desafortunadamente viven incluso a 2 horas de la universidad, ¿no? O más, exactamente, o más, a quienes incluso cambian de residencia y entonces ya no hay quien les apoye en este tema de la preparación de alimentos. Incluso a veces, bueno, hasta la parte económica influye, ¿no? Muchos pacientes me preguntan, ¿por qué es más caro comprarte una ensalada que 10 tacos?
de carnita afuera del metro. Y pues sí, desafortunadamente así es, ¿no? Entonces, cuando a veces tenemos que también estar como conscientes de lo que traemos en la cartera y ves que apenas es martes, dices, bueno, pues vengan los tacos y la torta de tamal y ya el viernes si me sobra me compro la ensalada de 120 pesos, ¿no? Desafortunadamente, cuando debería de ser tal vez al revés. Pero justo esta parte de promover entre nuestros mismos estudiantes, entre nuestro mismo personal, y ahí me incluyo, es justo ir a estar haciendo como una listita, o sea, como reflexionar y hacer mi lista de qué es lo que me va a ayudar, o sea, qué tengo que llevar a cabo Vania para el autocuidado y la vida saludable de Vania, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues desde lo muy obvio, ¿no? Levantarme a tal hora, el baño diario, tomarme mi vasito de agua. Quienes por alguna situación tienen que tomar medicamentos, también anótenlo, por favor, porque luego se compran pastilleros maravillosos que olvidan en la casa y todo el día están fuera. Entonces, también a veces eso nos genera un mal apego al tratamiento, el corre-corre. Entonces, todo en mi situación, en mi vida cotidiana, ¿qué es lo que tengo que hacer en este momento para yo sentirme en bienestar? Y entonces, procurar ir haciendo una checklist, ¿no? O sea, todos los días, a ver, vasito de agua, ok, una manzana o una fruta al día, hoy no me he comido mis 3 verduras. Y son cositas que a lo mejor son como, les digo, muy obvias, pero de pronto sí nos van funcionando. Y este tema del sueño, bueno, para empezar, el agua en los estudiantes del sector salud o del área de la salud es muy difícil porque bueno, a lo mejor en muchas universidades de otro tipo o en otras ramas también, porque tienen clase tras clase tras clase, justo también tengo profesoras de universidad como pacientes y me dicen, tengo 8 horas de clase continua, solamente tengo 10 minutos para cambiar de salón y entonces pues no tomo agua porque o llego al salón o voy al baño, ¿no? Entonces, hasta en ese tipo de cosas a veces, aunque pareciera que no, influyen muchísimo en el autocuidado, ¿no? Porque también eso tiene mucho que ver. Entonces, de pronto, pues sí, hacernos nuestra listita y pues hacemos ay, perdón, que aquí tengo un mensajito que necesito. Ahí voy. Ya leí la preguntita. Ay, me veo bien porque yo ya me vi de cabeza, permítanme. ¿Eh? ¿Sí me ven bien? Llegaste un poquito. Ay, Ya, perdón. no, no pasa nada. Que alguien nos preguntaba que ahora que estaba hablando la doctora Vania del sueño, de qué influencia Sí, tiene el mal sueño perdón. en lo metabólico y en la salud, ¿no? Tranquila, Vania, tranquila, en lo que te acomodas, si quieres que Ale nos conteste esto. No pasa nada. Claro, ahí estamos. Bajo mi manita para que Ale también participe. Mira, yo siempre que tengo a los pacientes enfrente les digo que es súper importante, bueno, no es que sean los únicos, pero que son súper importantes, el sueño, la alimentación y el hacer ejercicio. O sea, hay otras cosas, por supuesto, que son súper importantes, ¿no? O sea, que mediten, que tengan sus hobbies, o sea, otras cosas también, claro que son importantes, ¿no? Desafortunadamente, la forma en la que estamos viviendo, luego no nos da tiempo para todo. Y entonces vas con el médico a consulta y el médico en consulta te dice, tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir ¿qué te gusta hacer? Canta, medita. Híjole, y bueno, sale el paciente con una lista que no va a hacer. Entonces eso no sirve. O sea, de entrada, algo que comentaban hace ratito es hacer lo que el paciente, y recomendar lo que el paciente también, o sea, llegar a un acuerdo con lo que la persona puede hacer, porque eso sí va a generar un cambio. Una listita de indicaciones a seguir no va a servir. Entonces, luego llega la gente y te dice, doctora, es que me va a regañar. No. ¿Qué hiciste? Pues pude hacer esto y pude hacer esto y pude hacer esto. Está increíble. Está perfecto. Sigue con esos 3 puntos y luego cuando ya los domines esos 3 nos vamos a otros 3 puntos, que yo creo que eso es algo también muy importante. O sea, como que tenemos en la mente el perfeccionismo de lo que la gente tiene que hacer y la verdad es que tampoco muchas veces nosotros lo hacemos. O sea, nosotros estamos saturados. O sea, el médico y el profesional de la salud, bueno, trabaja en una institución, da clases, tiene su consulta privada. A ver, duerme 8 horas, come en tus horarios y hace 1 hora diaria de ejercicio. O sea, a ver, entonces, yo creo que específicamente lo que tú comentaste ahorita, Ingrid, del sueño, el sueño es algo fundamental. La verdad es que el sueño es peor que los intereses del banco. Así le comento yo a los pacientes. Un déficit del sueño es una sentencia a desarrollar enfermedades. No solamente, sí, o sea, primero, el sueño es un momento en donde el cuerpo se repara, es un momento en donde el cuerpo almacena, es un momento en donde el cuerpo descansa.
de todo el trajín, de todas las horas, de todas las actividades, de todas las cosas que tenemos que hacer. Pero además, actualmente se ha vinculado el sueño con enfermedades, ansiedad, depresión, demencia, obesidad, diabetes, gastritis, colitis, y hay un sinnúmero de enfermedades, cánceres, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infartos del corazón. Y hay una lista gigantesca de lo que las alteraciones del sueño producen en el cuerpo de las personas. Entonces, no es que un hábito tenga una mejor posición que el otro, pero yo siempre considero y siempre le comento a los pacientes que el sueño hay que tratarlo como la niña de tus ojos. O sea, hay que tratar de dormir bien todos los días, estar descansados, porque el hecho de que la gente esté descansada también, pues te da mejor disposición, te da más energía, puedes contemplar opciones diferentes para poder hacer cambios en los hábitos y cambios en los estilos de vida, cambios en actitud, o sea, te da muchas posibilidades de poder generar un cambio. Entonces, además de toda la lista de alteraciones a las que se asocia el sueño, yo creo que también un cuerpo descansado, pues es una puerta abierta para poder en un momento dado tener la disposición a hacer cambios en estas formas de vivir que pues puedan ser benéficas eventualmente cuando podamos hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora le doy la palabra a Olga, al doctor Cepeda, que no están acá. Sí, acuérdense que el sueño es importante, nos decían las abuelitas, ¿no? Duerme bien, porque si no, no vas a crecer, ¿no? Y bueno, justo una de las sustancias que nos hacía crecer, que es la hormona del crecimiento, se secreta en el sueño profundo, ¿no? Conforme va avanzando la noche, cada vez hay menos sueño profundo. Y bueno, pues cuando éramos niños eso nos ayudaba a crecer. Ahora como adultos, ¿no? Ya a lo mejor no crecemos en estatura, pero sí, la hormona del crecimiento es una hormona implicada en un montón de procesos biológicos, ¿no? Entre ellos, pues, la reparación celular, ¿no? Entonces, un sueño que comienza después de la medianoche ya tiene muy poquito sueño profundo, ¿no? Y neuroquímicamente, pues hay una afección justo porque ya no tenemos esas sustancias por ahí circulando, entre muchas otras más, ¿no? Entonces, bueno, el impacto, claro que es importante. Además, hay una disregulación, ¿no? O sea, se alteran muchas de las hormonas que tienen que ver con la sociedad y con la saciedad y el metabolismo. Y entonces, bueno, pues de ahí que derivan tantas alteraciones. Entonces, dormir es básico, pero además no solamente dormir en cantidad, sino dormir de manera adecuada. Hay un horario para empezar a dormir, independientemente de nuestros biorritmos, ¿no? Hay un horario especial para comenzar el sueño reparador. Y ese de pronto es una de las cosas que justo los adultos citadinos no hacemos, ¿no? Olga y el doctor Cepeda. Muchas gracias por el uso de la voz. Pues lo voy escuchando y voy aprendiendo. La verdad es que es muy interesante cómo desde la visión médica es fundamental comprenderlo como otro equipo interdisciplinario, porque al final del día somos como los traductores también para las familias, para los consultantes, para los demás, ¿no? Y creo que sería importante que no solamente nos quedemos como en esta parte del autocuidado médico, que es muy importante, que es fundamental inclusive, porque es lo que nos carga toda la existencia en nuestra vida. Y quiero como ir dando algunas como sugerencias o algunos puntos respondiendo a lo que nos señalan los asistentes, es qué podemos hacer. Definitivamente coincido con Ale, con Edgar, con Tomás y con Vania, de que necesitamos hacer nuestro lo que está pasando. Es decir, ¿cómo puedo ir reflexionando respecto a mí para poder, desde mi contexto, poder tomar las mejores decisiones para tener una vida valiosa? Hay que recordar que ahorita estamos hablando de personas que pueden acudir a un médico tal vez privado para una valoración, pero el grueso de la población estudiantil, el grueso de la población en nuestro país no cuenta con esas cuestiones económicas que les permitiría tener un autocuidado mucho más específico, ¿no? Pero a lo mejor si cambiamos este chip que yo les decía al principio de poder ir reflexionando, pues inclusive hasta se pueden impactar en políticas públicas, ¿no? Ya tenemos una política importante en el cambio de la atención a la salud mental. Entonces, eso se dio a través del trabajo con las personas que realmente están pues teniendo estas situaciones. Entonces, quiero mencionar como algunas preguntas que creo que nos pudieran ir señalando desde las diferentes dimensiones para saber qué pasa con mi bienestar y demás. Dentro de la dimensión biológica, yo creo que una de las principales preguntas es eso que ustedes dicen, si realizamos chequeos médicos y qué hacemos con los resultados. Porque a lo mejor voy a realizarme un examen, nada más porque me lo pidieron en la escuela, porque lo pidieron en el trabajo, pero ya no tomo una atención
en esta parte de hablar desde la salud, no desde la patología, no desde la enfermedad. Y creo que ahí es donde está el grueso del bienestar. Otro elemento tiene que ver con esta parte de la alimentación. Si comemos o realmente nos alimentamos en esos 5 minutos, que les digo, Milky Way, que es comer de manera consciente. ¿A qué te supo el café? Hace ratito yo veía al doctor Tomás, y yo dije, ay, quiero un café, pero ya no me doy tiempo, estoy tomando agüita, ¿no? Pero ¿a qué no sabe ese café? A veces ni siquiera nos percatamos de ello, ¿no? En esta parte del sueño, si es reparador o no, si muevo el cuerpo, a lo mejor, pues, lamentablemente el INSEAD de nuestro país, pues no nos podemos salir a caminar a las 11 de la noche, ¿verdad? Pero a lo mejor esta parte de utilizar las redes sociales, de los videos, ¿no? De estirarnos, de hacer consciente que es sí para modificar nuestra salud y también para querernos y para gustarnos más, que eso no lo podemos dejar de un lado, ¿no? Aquí entra la otra parte de qué pasa con nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Qué pensamientos se predominan en nuestros días? ¿Lo que ya hice o lo que apenas voy a hacer y no existe? ¿No? Es decir, si me quedo en el pasado, me quedo en el futuro. Si esos pensamientos toman acciones respecto a las otras personas, siempre estoy pensando en el bienestar de los otros, hijos, familia, esposo, pareja, amante, como ustedes quieran, y no en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa si alguna vez nos ponemos a pensar en nosotros? Hace ratito decía Edgar esta parte, ¿qué onda conmigo, no? ¿Cuáles son las emociones básicas? ¿Las conocemos? ¿No? Nos decía el doctor Tomás, se naturalizan situaciones. También se puede naturalizar la tristeza, se puede naturalizar el enojo, se puede naturalizar la ira. Y las emociones no se van a controlar. Mientras más las queremos controlar, más van a agudizarse. Tenemos que aprender a identificarlas, a describirlas, a saber cuál es la función y por lo tanto aprender a regular la expresión. Siempre vamos a sentir, ¿no? Es como siempre vamos a pensar. Y en la parte sociocultural, una de las preguntas de reflexión tendría que ser, ¿cuál es el tipo de relación que tengo con los otros? Con mi médico, con mi terapeuta, con mi hijo, con mi familia, con la sociedad. ¿Cuáles son esas creencias? Si yo creo que ser moda fitness me va a permitir ser feliz y tener una relación de pareja funcional, pues podemos darnos cuenta que no es así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las creencias limitantes en esa historia de vida valiosa que quiero construir? Y por otro lado, perdón, estoy en casa, aquí si escuchan un ladrido también está participando mi perro, en la parte de la dimensión espiritual, ¿no? ¿Cómo quiero trascender? ¿Qué quiero lograr? Mañana, ¿cómo quiero despertar? ¿Y cuál sería mi proyecto de vida? Entonces, creo que hablar de bienestar es empezar a hablar desde la salud, desde mi contexto, sin olvidar que hay factores pues, económicos, políticos, culturales que tenemos que estar desmenuzando y posiblemente en otras series de este foro podemos estar pues, puntualizando de mayor manera. Muchas gracias. Gracias a ti, una contribución valiosísima, ¿no? Que redondea mucho, mucho de lo que se ha comentado hasta ahora. Déjenme nada más mencionarle a las personas que nos están siguiendo en la transmisión que ya está activa en los comentarios del chat de YouTube, ya está activa la liga para llenar el segundo formato de registro, para el registro de la asistencia. Entonces, bueno, no olviden de llenarlo y va a estar unos 15 minutitos abierto también por ahí, ¿no? Tengo el pendiente la participación del doctor Cepeda, la de Ale, nada más déjenme leerles algunos comentarios más de la audiencia y, aunque ustedes no lo crean, estamos ya a media hora de terminar nuestra transmisión. Ya casi se termina. Entonces, yo le iría pidiendo a los panelistas si hacemos justo lo que acaba de hacer Olga y que me parece muy valioso y muy pertinente, empezar a dar un comentario final, sobre todo con aspectos prácticos. Algunos de ustedes preguntaron en varias ocasiones que no sabía por qué los había yo invitado. Bueno, yo sí sé perfecto y creo que la audiencia ya lo verificó. Todos ustedes son unos buenazos en su área y creo que hemos aprendido muchísimo todos de todos en este foro, ¿no? Entonces, si pueden ir esbozando un comentario final que tenga este tinte práctico, ¿no? ¿Qué hacer desde la visión del autocuidado para apostarle a tener una condición de bienestar, ¿no? Y como bien decía el título del foro el día de hoy, mente sana en cuerpo sano. Déjenme rápidamente, doy lectura a algunos de los comentarios. Carino Ernesto San Juan Castellanos dice, muy interesante el tema del día de hoy y yo estoy totalmente de acuerdo, lo han hecho muy interesante. Eloína Mendoza Liberato, muy interesante información, muchas gracias. La doctora Patricia Huigochea, felicidades, doctor Cepeda, siempre es un gusto escucharlo y aprender escuchándolo a usted, ¿no? Felicidades. Adrián Martínez, es muy satisfactorio cuando las personas te dicen, gracias por motivarme a realizar ejercicio, bajé 10 kilos y tengo más movilidad en mi cuerpo. Saludos a todas y todos.
Fábrica de Cambios dice, valores básicos de día a día, trabajarlos, la salud física, emocional, qué gran información de valor están proporcionando el día de hoy. Tantos expertos con gran conocimiento. ¡Wow! Me sumo a ese comentario. Una pregunta para la doctora Vania, que ya la resolvimos, que fue la del dormir, ¿no? Si eso se relacionaba con el sobrepeso. Cindy Delgadillo, interesante los complementos, pues en redes sociales se encuentra información donde se malinforma. Muchas veces se promueve y se consume sin conciencia de la persona. Déjenme ver. Mariana Jurado, comer es muy rico, pero sería interesante comer más por salud que por sabor. Vanessa, buenas noches. ¿Cuál es el horario recomendado para los niños y para los adultos? ¿Cuántas horas? Creo que es con referencia al sueño. Muy bien, pues adelante, doctor Cepeda, Ale, y pues podamos ir cerrando. Perdón, un último comentario. Sánchez Miguel Rebeca, considero que deben ser hábitos que deben realizarse desde pequeños. Lamentablemente en muchos lugares hay escasez de información o gente muy ignorante. Listo, adelante, doctor. Sí, bueno, voy a tratar, no quiero dejar pasar un comentario previo a mi resumen de cierre, porque en este foro de autocuidado, bueno, hay que mencionar que no nada más es los alimentos, el sueño, también en el autocuidado se incluyen las vacunas. Hay que determinar que las vacunas son muy importantes. Aquí, con los cambios en los estudios de inmunología, si por ahí hay, bueno, yo creo que todos los que están escuchando, puede ser que tengan familiares mayores. Una de las mentiras que nos decían de la inmunidad permanente, ¿se acuerdan? Pues no, ya cuando se acuñó ese término, la gente se moría a los 50 o a los 60 años. Actualmente la esperanza de vida va más allá de los 70 y se ha dado cuenta que varias de las enfermedades de la niñez se están repitiendo en la vejez y muchas de ellas son mortales. Por lo tanto, hay que revacunarnos después de los 50 años. Esto es un comentario que no quería dejar pasar. En el caso de las enfermedades del autocuidado, una de las enfermedades de este siglo es el estrés, que también va a generar inflamación. Y el estrés nos cambia los hábitos de vida a todos. Algunos que tenemos el mal hábito de ser el vicio del trabajo, decimos que sí a todo y trabajamos, como decían hace un momento la doctora Ale, ¿no? De que trabajamos en la universidad, en la primaria, en la consulta, y aparte las consultas por teléfono a las 3 de la mañana, y dice uno, bueno, yo también voy al baño, tomo agua y quiero dormir, pero pues la gente no lo ve así. Sin embargo, el estrés en los jóvenes lo manejan de una manera tan diferente. Cuando se sienten incómodos, están tomando su Red Bull porque no comieron, se tomaron su Vive 100 para poder tener energía de lo que van a hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Si por ahí alguno de los que nos escuchan busca el Vive 100 en la página de la Procuraduría del Consumidor, busquen reporte de, y van a ver lo que contiene, produce cáncer, produce hipertensión, produce enfermedades que son en breve tiempo, no es en un tiempo largo. Entonces, aquellos que son aficionados a estas bebidas energéticas, pues no se están cuidando, no están llegando al bienestar. No quería desaprovechar esta oportunidad para mencionarles esto, porque como dice una de las preguntas, ¿no? Me parece que se llama Mariana, la persona que dice que comer rico es bueno. En México estamos educados a comer lo que nos gusta, no necesariamente comer lo saludable. Entonces, en algún otro foro yo comentaba que las frutas que gustan mucho son plátanos, manzanas y uvas, porque son las más dulces. Y hay niños o hay personas que nunca han probado un kiwi, que nunca han probado una guanábana, nunca han probado otras frutas porque no son dulces, ¿no? Entonces hay que tener variedad para poder determinar si es lo que nos puede ayudar, sobre todo y retomando las bacterias, aquí sí ya va hacia la conclusión, las bacterias que generan un estado de salud, un bienestar, son aquellas que predominan en las verduras, en los vegetales, en las frutas, y aquellas que nos van a encaminar hacia el cáncer, porque hay que dar una enfermedad, lo que comentaba Olga, ¿no? Hay que darle algo práctico. Yo a los muchachos les digo, ¿qué estás haciendo hoy para ser saludable mañana? Entonces, el cáncer es constante
toma tu Coca-Cola, come tu carne y te prometo que en 30 años vas a llegar a ese cáncer que quieres, ¿no? Entonces, algunos lo toman a broma, pero hay otros que sí les cae el 20 de que, ¿qué estás haciendo hoy para mañana? ¿No? Tú mañana quieres ser delgado y dices, bueno, voy a hacer ejercicio, voy a comer sano. Cuando dicen comer sano, hay que ver hacia dónde voy a voltear. Es muy importante, y como decía hace rato la doctora Ale, nos enseñaron a nosotros como médicos que las proteínas de valor biológico alto eran los de la carne. Muchos años yo lo dije. Y en este momento dice, yo puedo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Sí tienen un alto valor biológico, pero igual lo tienen los de los vegetales. La única diferencia es que la carne tiene muchos más aminoácidos que la de las hojitas, ¿no? Yo quiero tener salud, bueno, pues come lo que los gorilas, fruta. Entonces, yo no conozco a ningún gorila desnutrido. De los gorilas de la selva, no los que están en otros lados aquí en la ciudad. No. Entonces, creo que el manejo del estrés para llegar a un bienestar sería algo de lo más importante. Quisiera yo preguntarles a ustedes, o bueno, generar la pregunta nada más, porque a mí me lo preguntan muchas veces, tanto pacientes como alumnos o compañeros, me preguntan, ¿qué come? Porque de repente me dicen, es que yo lo veo igual, no sube de peso. En diciembre yo generalmente bajo entre 1 kilo 200, y todos me dicen, no, yo soy 3, no, yo bajé 1 kilo. Pero ¿por qué en diciembre? Porque en diciembre hay mucha comida y todo el mundo sube, y me preguntan, ¿y usted qué come? Me dicen, ¿qué desayunó? Hoy, por ejemplo, me desayuné una guayaba, un plátano y un plato de sandía, tan. Y no toman leche. Le digo, no, la leche es hasta los 2 y máximo hasta los 5 años. Ya después ya no te hace falta, y somos los únicos mamíferos en el planeta que hay algunos que toman leche a los 50 o a los 100 años. Entonces, esos son errores que nosotros aprendemos. Entonces, no es qué como, sino cuándo lo como. Hace 2 años me dio mucha risa cuando regresamos, entre comillas, no, fue hace 4 años, perdón, que regresamos de vacaciones, y unos alumnos me encontraron fuera de la universidad, comiéndome unos tacos de carnitas con salsa verde. Y que, doctor, y algunos me tomaron, ¿está comiendo carne? Sí. ¿Por qué? Pues porque se me antojó. O sea, cuando comemos de todo, y si toda la semana me la he pasado comiendo hojitas y frutas, pues ese día se me antojaron unas carnitas, me las comí, pero me comí 2 tacos y se acabó, ¿no? Hay quien se come 6 y se los come cada tercer día. Le digo, mira, no es cuestión de que te prives de comer tu barbacoa, tu birria, porque tenemos una gastronomía enorme y fabulosa. O sea, por algo tenemos esta gastronomía mexicana como algo que se le está regalando a la humanidad, porque es muy rica, muy vasta y muy sabrosa. Entonces, pues yo no me voy a perder de un guiso para no engordar, más bien me cuido todo el resto del mes para comerme un guiso el fin de mes, por decir algo, ¿no? Pero no tengo por qué privarme de aquello que es rico, Mariana. Sí me lo puedo comer, pero tengo que tener un estilo de vida que me mantenga en un buen estado de salud. Yo creo que el estrés con el sueño no se lleva. El que está estresado no puede dormir. Entonces, el gordo, el obeso, no puede dormir bien. Y todo se va a un problema que se llaman hormonas, que las hormonas proceden, en particular las que estamos hablando, del colesterol, se van a cortisol, nos pueden afectar en las suprarrenales, nos mueven el sueño, el ritmo circadiano, el biorritmo que hace rato mencionaba la doctora Ingrid, el biorritmo, a qué horas me despierto, a qué horas me duermo. Y con esto yo quisiera terminar. Una alumna me decía, ya soy adulta, doctor. ¿Por qué? Porque ya me despierto temprano yo sola. Y le digo, pues sí, son las hormonas, son las que nos ponen alertas, las que nos permiten trabajar, las que nos permiten dormir y vivir. Pero sobre todo no hay que olvidarnos de que esa vida sea feliz, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias a usted, doctor Ale. Bueno, yo creo que algo que es muy importante de lo que se ha ido comentando, y creo que vale la pena hacer el comentario, es que efectivamente la información va cambiando. Entonces, la información científica no es lo mismo año con año. O sea, van cambiando, vamos aprendiendo, vamos descubriendo cosas nuevas. Y eso es fantástico, porque no es que yo haya hecho las cosas mal, sino que yo estaba haciendo lo que en ese momento
tenía conocimiento porque era lo que la ciencia en ese momento nos estaba enseñando. Era el punto en donde estábamos, o sea, en información en ese momento. Pero por supuesto somos una especie que sigue en aprendizaje y el aprendizaje es infinito. Y siempre vamos a ir aprendiendo. Entonces, de dónde partimos hoy no es en donde vamos a estar mañana. Y la información de hoy puede no estar vigente mañana. Entonces, siempre también tenemos que ir hacia adelante. ¿Sí? O sea, que si hace unos años usted me dijo, doctora, sí, o sea, la evidencia ya cambió, hoy ya sabemos más cosas. Y eso también creo que es algo súper importante mencionar, porque eso es lo que nos lleva a la evolución. ¿Sí? O sea, eso nos va haciendo evolucionar, nos va haciendo cada vez ser una especie que tenga más conocimiento para hacer pues mejor las cosas, ¿no? Otro punto, ya voy a hacer mi cierre de una vez, porque creo que ya no nos va a dar tiempo de hacer otro cierre después. La verdad es que yo creo que todo se puede. Todo se puede. Nada más hay que ver cómo se puede. Comer rico no es sinónimo de comer mal. Y comer bien, puedes comer bien comiendo rico. O sea, no tenemos que tener, y esto Vania seguramente lo va a comentar ahorita un poquito más adelante, no le voy a robar esa es su área, pero muchas veces la gente asocia la dieta con sufrimiento. Y eso no tiene nada que ver. O sea, puedes comer súper sano, súper rico. Nada más hay que aprender a cómo comer, ¿sí? Y yo considero que también, o sea, a ver, por un lado, todo en la vida tiene sus pros y tiene sus contras. Por un lado, la gran cantidad de información que tenemos tiene sus pros muy buenos, ¿sí? O sea, antes la gente no tenía acceso a la información. O sea, la verdad es que antes, y no tiene tanto tiempo, ¿sí? O sea, pues podemos ir hasta de la Edad Media, en donde solamente los monjes y eran los que tenían acceso a la información y nadie más tenía acceso a nadie, que iban los pacientes a las consultas y los médicos les escribían las recetas en latín para que no entendieran lo que les estaban prescribiendo, ¿no? O sea, desde ahí nos vamos. Pero afortunadamente hoy en día la información está al alcance de todos. Entonces, tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? O sea, el pro es que puedo aprender, puedo conocer, ¿sí? Y pues obviamente que conforme más voy aprendiendo, más voy leyendo, más me voy empapando de la información, pues también voy teniendo cada vez más la posibilidad de discernir entre información que es adecuada y la información que no es adecuada. Y obviamente también conforme voy teniendo más información y acercándome a un especialista, a un profesional de la salud que tenga esa competencia para que también me pueda orientar. A mí no me molesta que los pacientes lleguen y me digan, es que revisé en Google, dije, a ver, vamos a ver, búscalo en Google y me avisas qué sacaste de tu búsqueda de Google, porque para mí es importante que lo que hayas leído en Google sea lo que vas a necesitar para poder generar un cambio que vaya en pro de tu bienestar. Entonces, búscalo en Google, pregúntale a tu comadre, coméntalo con tu familia, con tus amigos, y bien si me lo consultas a mí. Entonces, yo creo que también eso es importante. O sea, todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Entonces, hay que ir buscando esta tendencia hacia ir al pro, ¿sí? O sea, lo que me va a movilizar es esto. Sí, pero es que está mal esto, pero que también está mal esto. Sí está mal, pero también tenemos un montón de cosas que pueden ser muy positivas y que nos pueden ayudar a cada vez ir tomando mejores decisiones, como comentaba la doctora Ingrid hace un momentito, información basada en la evidencia, ¿sí? Y poder aprender. Y cada vez, obviamente, esto es lo que nos va a llevar a tener un mayor bienestar. Gracias, Ale. Edgar, ¿quisieras hacer tu participación de cierre? Sí, muchas gracias. Bueno, pues como promotor de la salud y del ejercicio, yo les recomiendo que se muevan. Tenemos alrededor de 206 huesos, 650 músculos y estamos hechos para movernos. Quiero también hacer una diferenciación rápida sobre la actividad física y el ejercicio físico, que muchas veces se confunde. La actividad física, yéndonos a los conceptos muy básicos, pues es el movimiento del cuerpo por una acción muscular. Y el ejercicio físico es el movimiento del cuerpo, pero de manera planificada, estructural, repetitivo, que ahí es a donde nosotros tenemos que enfocarnos. No nos basta, no nos alcanza con solo caminar. Hay que olvidar esa prescripción de solo caminar, porque yo que lo veo con pacientes o poblaciones especiales, por el hecho de haber caminado X número de kilómetros o metros durante toda su vida, me doy cuenta que tienen demasiada atrofia muscular y muchas otras patologías que no se han atendido adecuadamente. Entonces, hay muchas alternativas para poder ejercitarnos y creo que ese es el punto importante también para llegar a ese bienestar. Entonces, lo más importante es que nos podamos mover, obviamente de manera profesional, guiada por un experto, porque cada usuario, cada persona
requiere un entrenamiento individualizado, como hablábamos hace rato sobre la gente de la tercera edad o gente de población especial, que requiere cierto entrenamiento, sí, pero con ciertas características, que ya muchas veces vemos que ese tipo de población sufre de muchas condiciones, muchas patologías que hay que atender. Entonces, además que, bueno, pues al hacer ejercicio aumenta, tenemos un aumento de neurotrofinas, y esto es el aumento de la producción de neuronas, y eso también, si no se lleva a cabo una buena planificación del ejercicio, pues esta producción se interrumpe. Vámonos directamente con el tema de la falta de sueño, ¿no? El estar con niveles de cortisol alto durante mucho tiempo. Mucha gente se la vive con esos niveles 24/7, pues de alguna manera va a tener repercusiones. Y en el ámbito físico, pues sí o sí, vemos lesiones muy recurrentes por parte de las personas que a veces no saben, pero es a base de que, bueno, pues no descansan, no tienen un sueño reparador y el cuerpo lo están manteniendo durante un estrés constante. Entonces, yo sí les recomiendo que se muevan en muchas alternativas aparte de caminar. No es solamente sacar a pasear al perro, eso no sirve, no nos alcanza. Hay que tener una estructura bien planificada. Con eso cierro y muchas gracias a todos por toda la información que de igual forma yo me llevo, ¿no? Aprendo de ustedes y muchas gracias. Gracias a ti, Edgar. Muchas gracias. Vania. Muchas gracias y gracias a todos también por enriquecer tanto esta charla. Y bueno, pues la doctora Ingrid ya conoce mucho mis charlas y entonces sabe que a mí al final siempre me gusta mandar o dejar el mensaje para llevar, ¿no? Entonces, justo en la situación de iniciar un autocuidado o un bienestar desde mi campo laboral, que es la nutrición, quiero comentarles algunos puntitos rápidamente, pero que espero que sean de mucho valor para la mayoría. Bueno, pues para empezar, el agua es vida, ¿no? Entonces necesitamos tomar un buen consumo de agua, de preferencia natural, todos los días. ¿Cómo puedo yo hacerlo o en esta situación de ir paso a paso? Justo reflexionar cuántos vasos o cantidad de agua al día estoy consumiendo. Si yo estoy tomando 8 vasos al día o 1,5 litros de agua normalmente, ya estoy del otro lado y así tengo que seguir. Si no, entonces pensar, bueno, híjole, pues como que en realidad me tomo 2 vasos en todo el día o solamente es en la comida y en la cena, entonces sí procurar poco a poco ir agregando un vaso más. Puede ser de a poquito, tampoco el glu, 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 para que entonces entre clase y clase salgan disparados o entre junta y junta o entonces tengan ahí alguna situación no confortable. Entonces, esto puede ser de manera paulatina, no el vaso de un trancazo, sino puede ser a pequeños sorbitos. Así podemos iniciar. En la situación de la alimentación o digamos de los sólidos, ya como tal, me permití correr a traer un plato. Este plato lo podemos marcar, bueno, yo lo marqué aquí de amarillito fosforescente, no sé si se alcance a ver, creo que sí un poquito, ¿verdad? Ok, entonces esto, mis queridos compañeros y mis queridos escuchantes, podemos hacerlo de manera también, ay, se me fue la palabra, ay, post-COVID. Bueno, de manera imaginaria podemos nosotros dividir nuestro plato de tal manera que hacemos una raya que lo divide a la mitad y luego una que hace como 3 partes, ¿no? No son iguales, mucho ojo. Entonces, en la parte más amplia voy a procurar poner más verduras. En uno de los cuartitos, digámoslo así, voy a poner proteína de origen animal, si es que es la que tengo a la mano, si es para lo que tengo ahorita disponible, o si ya tengo un poquito más de conocimiento en cuanto a manejos de proteínas vegetales, que también después pudiéramos hacer un forito, vamos a ponerlo aquí y acá algún carbohidrato de preferencia complejo. Puede ser tortilla, pan, pasta de preferencia integral, puede ser arroz, puede ser frijolitos también. Y entonces ahí ya voy a cumplir con mi plato del buen comer en un 2x3. De hecho, tengo una charla que así se llama. Después, entonces, otro consejo práctico es que todos los días consumamos una fruta por lo menos, justo entre las fibras, la vitamina, los minerales y el agua que nos va a proporcionar, además de azúcares. Es muy benéfico consumir una fruta por lo menos al día. Tampoco excedernos si ya tenemos un problema del metabolismo de los carbohidratos. Y bueno, como les decía, traje a la medida, acercándome con algún profesional de la salud y de la nutrición si es que lo requiero. También, por lo menos, 3 verduras al día. Esto también va a ser importante, no solamente porque, como bien nos decía el doctor Cepeda, contienen proteínas, sino igualmente van a tener fibra, agua, vitaminas y ciertos carbohidratos.
Ahora bien, algo que en muchas ocasiones se nos olvida porque en la adolescencia nos la ligan con la grasa del acné, ¿no? Pero es importante que también consumamos frutos secos o semillas. Estos también van a tener proteínas y también van a tener unos aceites esenciales que vamos a requerir, además de muchos minerales. Entonces también es importante que consumamos almendra, nuez, cacahuate, pistache, un puñito, no así, porque luego agarramos de la bolsa, ¿no? Entonces es un puñito. Y bueno, también otra cosa importante es que recordemos que las grasas también existen y que no es que haya grasas buenas y grasas malas en el ámbito de lo que me estoy comiendo. Simplemente la grasa existe y desafortunadamente para los mexicanos es lo que le realza el sabor a la comida. Entonces, a veces ligamos mucho que entre más grasoso sea mi alimento, entre más frito sea, entre más capeado, entre más se le ve ahí hasta el brillito de la grasa, me va a saber más rico o me va a saber delicioso. Y esto no necesariamente debe ser así. Entonces, también sí moderar nuestro consumo de grasas y como bien decía el doctor, también de pronto darnos estos gustos, pero procurar que no sea nuestro día a día, ¿no? Y bueno, justo el día a día, quienes corren todo el tiempo, procurarse en la medida de lo posible también incluir alimentos naturales. Yo sé y a veces lo recomiendo que tomen estas barritas de granola, de proteína, de avena, de cereales, porque a veces es lo único que tienen a la mano o que pueden llevar para una jornada larga de estudio, de trabajo. Pero también siempre procuremos agregar algo natural. Por lo pronto, fruta y verdura en un topercito, bueno, en un recipiente nos puede ser muy práctico, pero también podemos ir pensando en qué alimentos naturales nos gustan mucho, que nos sean prácticos llevar, ya sea en la mochila, en el portafolio, en la bolsa, o que tenga oportunidad de comprarlo en algún establecimiento cerca de donde yo paso el mayor tiempo de mi día. Y bueno, también algo muy importante es escuchar a mi cuerpo. A veces nosotros decimos, híjole, pues solo tengo tiempo y dinero para X alimento y al rato ya estamos con la pancita inflamada, con agrura, con náusea incluso, y entonces nosotros pues a veces no escuchamos a nuestro cuerpo de qué fue lo que lo detonó y continuamos tomando ese alimento. A veces porque no nos damos cuenta y otras porque es lo que está a la mano. Pero justo esto pasa mucho con los lácteos y ahorita lo quise mencionar también ligado a lo que nos comentaba el doctor Cepeda, ¿no? Entonces, de pronto sí es importante también que nosotros sepamos qué es lo que nuestro cuerpo necesita o qué es lo que nuestro cuerpo nos está avisando de alguna manera. Y bueno, justo todo esto yo lo englobo en un comer para vivir y que no pasemos el día o la vida pensando en qué comer, en qué sí no comer, en qué me engorda, en qué me adelgaza, porque de verdad no va a ser vida, ¿no? Entonces, justamente, pues tomando todas estas situaciones y personalizándolas, como les decía hace un rato, hacer mi propia lista y empezar paso a paso y día a día, eso va a ser fundamental. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Como se los dije antes de comenzar al foro, las 2 horas nos iban a ser insuficientes para hablar de un tema del que por supuesto hay mucho que decir, mucho que pensar y que reflexionar. Esperemos que esta primera sesión del 2023 de este foro de divulgación haya dejado muchas preguntas abiertas para la audiencia. Les comentamos que vamos a mover el horario de nuestro foro. Hablemos claramente, a petición justamente de la audiencia, lo vamos a pasar al mediodía. A partir del siguiente martes 21 de febrero, que es nuestra segunda sesión, los foros ya no van a ser en la tarde, sino van a ser ahora temprano, de 11 a 1. Entonces, bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente sesión, el martes 21 de febrero a las 11 de la mañana, nuevamente para seguir tratando temas de actualidad. Y para la población académica que nos sigue también en las transmisiones, académicos, estudiantes e investigadores, les comentamos que tenemos también una nueva actividad. El viernes de la misma semana en la que sucede este foro, vamos a tener una mesa de debate, una mesa de discusión entre las investigadoras del departamento, donde vamos a tener de invitados algunos expertos en los temas. En esta ocasión, este viernes a las 11 de la mañana, tenemos la primera sesión de esta mesa, este panel de comentaristas que se llama @difundiendo conciencia. Y tenemos de invitado al doctor Andrés Gómez de la Universidad de Pamplona, en Colombia, quien es uno de los expertos a nivel mundial justamente del tema de bienestar. Es su línea de investigación. Entonces, bueno, desde la parte muy académica, invitamos a la población de
académicos, estudiantes e investigadores a que nos sigan en la transmisión del viernes a las 11 de la mañana por este mismo canal de YouTube del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Muchísimas gracias a los panelistas del día de hoy. Les agradezco infinitamente el que hayan compartido con nosotros sus conocimientos, sus experiencias. Creo que no hay duda alguna de que fue un foro verdaderamente enriquecedor. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus comentarios que realmente nos enseñaron y trataremos de modificar algunos conceptos. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Gracias por sus comentarios. Muy buenas. Gracias a todos. Recuerden que esta fue una actividad de divulgación hecha por la Coordinación de Investigación del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. A nombre de nuestro director general de la Facultad de Medicina, el doctor Germán Fajardo Dolci, nuestra secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel, el jefe del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental, el doctor José Benjamín Guerrero López, la doctora Olga Robelo Zarza, responsable del área de comunicación en salud. Se despide de ustedes la coordinadora de investigación del departamento, una servidora, la doctora Ingrid Vargas Huicochea. Nos vemos el 21 de febrero a las 11 de la mañana. Que pasen excelente noche. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.